¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches. Vamos como cada inicio de semana a repasar un fin de semana que cada vez es más corto en cuanto a los deportes. Se nos empieza a acabar la temporada. Este fin de semana ha terminado la Liga en Primera Federación, por lo menos la Liga regular. Y ya saben que ni el Murcia ni el Cartagena van a jugar por intentar ascender a Segunda División. El Real Murcia, que lo tenía ya todo visto para sentencia, un partido en casa frente al Eldense que sirvió más para rendir homenaje a Pedro León, que vistió por última vez la camiseta del conjunto grana, y algo más de chicha o de emoción había en el partido del Cartagena. No dependían de sí mismos, tenían que ganar, no lo hicieron, y luego tenían que esperar que el Europa no ganase, y sí lo hizo el conjunto catalán, así que tampoco hubo mucha alegría en el Estadio Cartago Nova en ese punto y final a la temporada. Un Real Murcia que hoy mismo ha hecho oficial la salida de Curro Torres y la llegada de Sergi Guilló, así que también habrá que hablar del futuro del banquillo del conjunto grana. En Primera Federación, en la fase de ascenso a Primera Federación, nos queda solo el Águilas. Ha cosechado un empate a 0, no ha dejado nada contento a Adrián Hernández, que le ha apretado a los suyos, ya ha dicho que se tienen que poner, que ser más humildes, porque si no lo van a pasar bastante mal en el partido de vuelta el próximo domingo por la mañana. También nos hemos quedado con la miel en los labios de que Jimmy Cartagena no se haya proclamado campeón de la Copa del Rey. Enfado también importante, rajada incluida, de duda en sala de prensa después de perder la final por 5-3 frente a Jaén. Muy, pero que muy enfadado el técnico de Jimmy con la actuación arbitral. Y lo de todas las semanas, siempre que son buenas noticias en el mundo de la canasta, en el mundo del baloncesto, el Lucas Murcia, que ganaba a Zaragoza, una plaza complicada, un equipo que se estaba jugando la vida, y esta semana, el viernes, van a cerrar la liga regular en casa frente a Lleida. Ya veremos si son segundos, porque hay partidos pendientes y depende de triples empates y demás. Luego lo analizamos todo. Dani Sánchez, muy buenas. Buenas noches, Manu. Miguel Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Otón, buenas noches. Buenas noches. Fermín Noaín, buenas noches. Buenas noches. Estaba cantado, pero bueno, no por que fuera ya un rumor a gritos, la llegada de Guilló al Real Murcia. Ya tenemos entrenador. Sí, yo creo que era el entrenador que quería todo el mundo, por lo menos dentro del Real Murcia, ¿no? Y ha sido muy rápido, ha sido destitución de Curro Torres, que estaría ya pensada, evidentemente, y puesta de largo de Sergi Guilló, que es un entrenador joven, pero que bueno, tiene cosas a favor también, como que conoce la plaza, un estilo de juego atractivo, pero bueno, luego hay que aterrizar en el Real Murcia como primer entrenador y llevarlo a cabo, pero de momento, bueno, decisión creo que difícil, porque Curro Torres ha acabado bien, pero bueno, el Murcia seguramente necesitaba un cambio. ¿Sí o no? ¿Te gusta? Sí, a ver, yo era favorable a que se quedara Curro Torres, y más como ha terminado. Creo que no ha hecho malos números con el contexto que venía Curro Torres, pero bueno, ya dentro de lo que hay, Sergi Guilló parece una opción atractiva, ya conoce la casa, como ha dicho Otón, estuvo con Mario Simón, por lo que también es una escuela que también le gusta a Otón, y bueno, la verdad que dentro de las alternativas que han aparecido de los nombres que había, es una opción que parece razonable. Si le miramos la trayectoria, no tiene una gran trayectoria, entrenando en segunda con el Huesca y demás, pero es cierto que quizá le falte algo de experiencia para hacerse cargo del primer banquillo del Real Murcia. ¿Fermín? Sí, me parece buena opción. Así me gusta. Cortito y al Cortito y al pie. pie. Bueno, yo opino también. A Sí, mí me parece buena opción también. 35 años... Tú siempre dijiste que cuando hablamos del futuro de Curro Torres, si ha llegado un director deportivo a venir con el entrenador debajo del brazo. Es que se veía venir. Y Sergi Guilló creo que es un perfil de estilo Pellicer cuando entrenó al Málaga, este tipo de entrenador joven, con hambre, que intentó también Manolo Sánchez Breis el año pasado con Javi Rey en el Cartagena. Un entrenador que desde luego se va a dejar la vida y que encima conoce la Casa Grana, lo cual creo que también es un punto a su favor. No está entrenando en un banquillo que no conoce, de hecho el banquillo lo conoce bien, así que creo que es un acierto. Para mí incluso sus números en el Huesca le dan la razón al Murcia, porque al final cuando fue despedido en el Huesca estaba fuera de descenso y al final el Huesca ha acabado en Primera Federación, así que creo que la noticia es positiva para el murcianismo. Luego lo hablamos y desarrollamos un poquito más el fútbol o la idea que pueda tener Sergi Guilló una vez que aterrice en el conjunto grana. Por última vez esta temporada repasamos los resultados y la clasificación de Primera Federación. Marbella 3, Teruel 1, Sevilla Atlético 1, Alcorcón 1, Tarazona 0, Sabadell 2,
Hércules 1, Nastic 1, Cartagena 2, Betis Deportivo 2, Atlético Madrileño 3, Algeciras 1, Europa 3, Ibiza 2, Sanluqueño 1, Villarreal B1, Antequera 3, Torremolinos 1 y Real Murcia 3, Eldense 0. Mirando la clasificación, faltaba por decidir esa última plaza de playoff de ascenso, que se le ha quedado el Europa, y un poquito más de emoción había por la zona de abajo de ver qué equipo perdía la categoría. Y ese tanto de Imanol Vaz en el minuto 95 mandaba al filial andaluz a Segunda Federación. Ha habido mucha emoción. El Tarazona en el minuto 85 estaba empatando a 0 con el Sabadell. Si hubiese marcado el Tarazona hubiera salido también de esa zona de descenso, pero acabó perdiendo en su casa, precisamente donde más fuerte ha sido. Y luego lo del Juventud de Remolinos, ¿no? que el año pasado ya subió con esa remontada épica a última hora a Primera Federación, y este año que se salva gracias al gol de Imanol Vaz en el minuto 95, cuando además no había sido capaz de ganar su partido, ¿no? Y luego lo del Nastic, que también pues finalmente se consiguió salvar a pesar de no ganar al Hércules. El Nastic de Pablo Alfaro. Sí, el empate creo que al final les ha sacado. Y la locura en ese duelo entre Europa y Cartagena, sobre todo con el 2-2 ahí en el tramo de la segunda parte. Por momentos yo creo que incluso el Ibiza estuvo cerca de empatar. De hecho, al Europa yo creo que le temblaron claramente las piernas. Pero afortunadamente yo creo que el Ibiza no empató, porque desde luego el Cartagena se habría arrepentido mucho si el Ibiza hubiese empatado de esa expulsión de Jan Jules absurda, nada más empezar la segunda mitad. Ha pasado algo parecido como en Primera División, porque al final se la jugaban el Girona y el Elche. Ah, bueno. El Elche empató en Girona, condenó ese empate, condenaba al Girona, pero si de haber ganado el Girona, el Elche se hubiera salvado y hubiera caído Osasuna. Creo que hubiera en Primera División, no, ¿hay alguna digo segunda porque vuelta Cartagena Español y Mallorca que son para Cartagena perdiendo ese partido hubiera conseguido lo mismo y sin embargo se hubiera salvado el Betis. Sí, se hubiera salvado el Betis, pero bueno, también yo creo que las cosas se pusieron muy calientes en el campo, y eso también hizo que los jugadores del Cartagena quisieran ganar. De hecho, bueno, hubo un tramo, yo creo, esquizofrénico a partir del minuto 95, donde los porteros llegaban al centro del campo, el partido se volvió un auténtico correcalles y realmente podía pasar cualquier cosa. De hecho, creo que el Cartagena incluso estuvo cerca de haberlo ganado en alguna jugada loca al final del encuentro, pero bueno, al final el 2-2 yo creo que fue lo más justo. Sí. Ahora vemos las imágenes, pero bueno, viendo los equipos que han descendido y pensando en la temporada que viene, los intereses de la región de Murcia, van todos... Los dos filiales, Dos filiales, el Marbella, el Sanluqueño, sí, van todos supuestamente al grupo de la Minera, de Lucán, del Águila, no, ojalá que no, de Lucán y del Cieza. Sí, mal grupo para los del Segunda Federación, pero cuidado con el Zaragoza y con el Huesca, que tampoco le va a hacer ninguna gracia al Real Murcia y al Cartagena el año que viene, sobre todo el Zaragoza, yo creo. Más alguno más que puede subir y puede tocar por ese lado del grupo. Mucho grupo balear, se puede quedar un grupo, digamos, con bastante dispersión geográfica en el grupo 1 de la Segunda Federación, en el grupo 2 de la Segunda Federación, pero yo creo que el nombre es el Zaragoza. Se venía barruntando durante toda la temporada, pero que se haga oficial no es menos llamativo que otros descensos de hace 4 días, como por ejemplo el Deportivo de La Coruña, que volvía a Primera División, pero que hace nada estaba en Primera Federación, o lo del Tenerife la temporada pasada. Estamos viendo estos últimos años como equipos muy muy gordos de Segunda División están cayendo a Primera Federación, y creo que es la primera vez que le gana el Cartagena. Y en Primera este año el Cádiz ha estado a punto también. Y en Primera División Sevilla y Valencia este año también lo han rozado, y Osasuna no te digo nada. Sí, no, Sevilla y Valencia son el ejemplo del Zaragoza en Segunda División. Llevan muchos años mirando al palo, y un año le va a tocar y baja un Girona que estuvo hasta peleando hace 4 días título. Estaba en Champions, Jugando Champions. Perdona, y el Mallorca, que ha bajado también hace 2 años final de la Copa del Rey. Tampoco estaba en las quinielas de candidatos, por lo menos de los máximos candidatos a descender, está claro. Dice que vemos las imágenes del último partido de esta temporada del Cartagena en casa, ese empate a 2 frente al Betis B. Con bastante ambiente, aunque en esta imagen no se ve porque hacía muchísimo calor y la gente se refugió hasta última hora, pero bastante ambiente en el Cartagonova, unos 7.000 espectadores y 7.000, yo creo que muy activos durante todo el partido, a pesar de que casi desde primera hora el encuentro se puso de cruz, ¿no? Para el conjunto albinegro, que no alineó a Artuño, alineó a Kevin Sánchez y a Yanis Rahmani en esa zona ofensiva junto con Luis Mirredondo, y la verdad es que el Cartagena empezó bien. A mí me gustó mucho el tramo inicial, pero claro, luego tienes a Pablo García que te hace esto, ¿no? Claro, esto es un jugador de Primera División que por circunstancias está jugando en Primera Federación.
pocos de esta categoría pueden hacerte algo así. Minuto 5, después de que De Blasis hubiese tenido una ocasión clarísima, un 1 contra 1, un minuto antes, que no fue capaz de aprovechar. Aquí Pablo García pues hace Llega tarde a esta tapar, maravilla. pero es que claro, un golpeo de primeras. Ya, Pero por es que no le puede, es verdad que a Pablo García tú ahí no le puedes dar 1,5 metros. Le encima bien y Pero demás. es que- es un Pero golazo. tarde. Aquí le sacaría Nacho un penalti enseguida. Esta es muy clara de Neco Ebro, que por cierto a mí me gustó. Estuvo bien, cedido por el filial del Athletic Club. Lo hemos visto un poquito, pero es verdad que estas últimas 2 jornadas ha Está dejado bien. detalles de, oye, puede ser un juego interesante. Aquí es cuando en este disparo Nacho se anticipa al defensor y le saca un penalti muy de veterano. Lo que yo no entiendo es cómo no lo ve el árbitro Sí. en directo. Pero es que se ve. Porque Tiene los que- árbitros ¿Cómo tiene que ir al no bar a ver pitan eso? penalti, No pitan nada, no no pitan pitan penalti pero ahora. es una acción en la que Es que no se- tienes a nadie es que delante es el- alrededor. es que es facilísimo ver. Es que es de primero de partido de amigos. o sea, Pero que los árbitros no ¿qué? pitan nada ahora, como está el Nacho VAR y se la vol- tarjeta azul, Nacho no se pitan volvía- nada. se volvía loco. Al menos rectificó. Sí, se volvía loco Nacho y con razón, porque el penalti parecía Claro, clarísimo. era claro. Lo tira otra vez muy bien Yanis Rahmani con un giro de tobillo muy parecido al primer penalti que disparó. Con este se convertía en Pichichi del Cartagena. El problema es que justo en este momento Un el tipo que Europa ha venido en el marcaba su coño, primer sí. gol. Justo Es que el Europa. ocurrieron cosas al mismo tiempo en los dos. Los muy dos goles curioso, casi seguidos hasta del tres circunstancias clave en los dos partidos al mismo tiempo y siempre en contra del Cartagena, Sí. ¿no? Que no le permitían Disfrutar. Disfrutar, exacto. Se celebró el gol de. Pichichi, perdona, Ramani, después de llegar al mercado invernal. Exacto, en el O sea, mercado. imagínate la falta de gol que ha tenido el Cartagena. Aquí pidió una mano el Betis, que yo creo que bueno, tampoco había absolutamente Nada. nada. Para mí no me parece por, nada. por pedir no se puede, Claro. no pierden nada. Pero Pero a mí no me para parece mí, nada. aparte que en la imagen no se ve nada. Puede No se llegar, ve no, puede llegar a tocarle a lo mejor ligeramente, Está de pero es espaldas, que no es no se nada. ve, Nacho, Es que no es nada. No se ve, Pero es que así- y sobre todo que no se ve en la imagen, es imposible. Por lo tanto, no hay nada. De hecho, enseguida el árbitro lo corrigió sobre la marcha en el acto. Este pase de Rahmani que deja solo a Kevin Buah, Sánchez, gran muy pase, buen control de Kevin, pero este fallo es para mí importantísimo porque el 2-1 yo creo que le hubiese dado un aire Ese distinto. fallo es un al reflejo partido. de la temporada de Sí, Cartagena. sí, pero el pase de Rahmani es una delicia. Y de Kevin sobre todo. Y luego Le ha faltado uno ese ve a punto. Benito solo en el otro lado y piensa. Y mira que el toque primero es el extraordinario. control es muy bueno. el Pero control luego es- define mal. El control es extraordinario, luego este remate de Luis Mirredondo también, el Cartagena que seguía acercándose, a mí me gustó el Cartagena más que el Betis, pero luego pasaron las cosas que pasaron. Esta es una parada de Lucho, bueno, en la que tampoco me parece que sea una ocasión clarísima del Betis, es un disparo de Estamos bien media, cerca de complicarse el propio Lucho. de media distancia, otra jugada muy bonita de Perejón, el remate se va fuera, el caño previo muy bonito del lateral derecho albinegro, que por cierto tiene contrato, ahora hablaremos de eso, pero hay muchos jugadores del Cartagena con contrato para el próximo año. Esta es la primera amarilla de Jan Jules, que aquí sí que tiene que hacerla, esta está bien. En el 45. Esta está- por bueno, ponerlo en el contexto. pero esta está bien. Minuto 45. Esta está bien hecha, Sí. porque bueno, hay que hacerla. Y muy poquito después pasaría esto, que me parece que es una pasada de revoluciones, Total. sin ningún tipo de Total, él sentido. se humanidad queja de de olla que tremenda. viene una falta previa, de como que lo han empujado y llega desequilibrado. Pero es que luego Inexplicable. que va lo Tú ves- loco. Tú ves esto y te viene a la cabeza lo que había Claro, hecho loco. Ander Martín en Sí, Algeciras, claro, o sea, sí. una serie de decisiones. Luego pide perdón aquí Jan Jules porque pidió la tarjeta como pidió el Betis antes. Sí, por jugar a la lotería. Por jugar a la lotería, pero vamos, que la verdad es que la falta es clarísima es que, claro. y en el centro del campo, sin ningún tipo de sentido. A mí me parece un error manifiesto de Jan Jules que iba a poner las cosas muy difíciles. Y la verdad que a partir de ahí. Con cambia mucho el tiempo partido. por delante, además, que faltaba mucho partido. Y estaba en el centro del campo. Cambia el partido radicalmente a partir de ahí. El Betis empieza a acercarse de manera constante a la portería del Cartagena. Al Cartagena le cuesta mucho salir. Sin embargo, en Ibiza, o sea, el Ibiza marca un gol que le anulan en ese momento justo al Ibiza, el gol de Bebe. Aquí el Cartagena que se asomó con este remate de media distancia, pero realmente es de lo poco que pasó, porque creo que a partir de ese momento el conjunto verde y blanco empezó a acercarse y en esta acción, un error manifiesto, Pablo García está a punto de marcar y sería la acción justo previa a un gol que al final sería casi igual que esta, en la que Rodrigo Marina, vamos a verlo ahora cómo supera a Imanol Vaz poco después para acabar marcando este remate que se perdió fuera, pero como vemos estaba casi siempre la pelota rondando la portería del Cartagena. Sí. Con espacio. Además con y- facilidad, sí, con sí. bastante facilidad. Ahí el Cartagena sí que sufrió mucho, con 10, se le vieron las costuras. Otra vez aquí a la espalda de Nacho, Pablo García, el remate arriba. Era ya una cosa constante, con el 1-1 y el 2-2 en Ibiza, en el campo de Europa. Realmente podía pasar cualquier cosa. Aquí pidió una roja el Betis que, bueno, en fin, pues
por pedir, ¿no? Es decir, un agarrón en el centro del campo cuando la pelota está lejísimos del delantero. No la tiene ni controlada, No la ni tiene. nada. Y encima- como tú has dicho, por pedir. No, Por las, dos, pedir que no quiere. las dos se pidieron por pedir, yo creo. Yo y- espero que el año que viene le dé una vuelta a esto porque es que es un cachondeo. Es que aburre Es un cachondeo. aburre a las ovejas. Es un Esto. cachondeo. La situación ahí en el centro del campo, sin más. La pelota está lejísimos de donde está Pablo García. O sea, no sé. Por pedir que no quede, pero creo que esto hay que darle una vuelta porque creo que Ralentiza mucho el parte el juego, ritmo de muchas un interrupciones, partido claro. que estaba emocionante. Parones muy largos. Y esta creo que es la acción del gol, sí, la llega por la banda derecha, Marina que regatea bien a Imanol Vaz y hace la verdad un muy buen gol y va a celebrarlo ahí contra la grada del Cartagena, lo cual pues encendería, la verdad, la afición albinegra. Detalle muy feo. Detalle bastante, Sí, porque no viene a es que cuento. no viene a cuento de nada, no hay ninguna cuenta pendiente, no hay ninguna final, tú estás esperando por una cosa, ellos por otra, es que no tiene sentido. El karma le actuó rápido. Sí, Y agitó al Cartagena. agitó al Cartagena, yo creo que hizo que... Justo en este momento el Europa hace el 3-2. Sí, el Europa hace el 3-2 justo ahora, sí. Y aquí ya no hay nada en juego realmente con el 3-2 del Europa. Claro, claro. Y Ella necesitaba 2 goles del Cartagena, que encima está en inferioridad, y uno más del Ibiza. No, es la tontería de Marina, ¿no? Ahí chico, contra, además, la grada, joven. contra la grada albinegra, luego marcaría otro gol. Aquí, bueno, Piscinazo piscinazo. ¿Dónde quedaron las tarjetas para un Por futbolista simular, que sí. se tira? Porque es que ya nos enseñan. Porque se está quejaba, muy clara, se- que se merece quejaba tarjeta. duda de eso precisamente en su... Este es el gol que yo creo que es muy claro en Sí. fuera de juego, que Está se va ahí adelantado. también, iba directamente otra vez contra la grada del Cartagena a celebrarlo y bueno, en fin, es que yo creo O sea, que... lejos de arrepentirse, parecía que iba No, otra iba- vez. sí, iba otra vez. De hecho, se ve al escudo igual que hace con el 1-2 y va otra vez hacia la grada. Eso encendió más al público y al propio Cartagena, yo creo, incluso, ¿eh? Que al final fue a por el partido. Es que el Cartagena se vino arriba, a pesar de que hace muchas paradas Lucho, que creo que está muy bien Y en por el este partido tramo. ahí ya se vuelve loco. Sí, no. Ahí era ya de patio de colegio, era de ida y vuelta. Sí, y- pero por inexperiencia del Betis, porque sí, sí, realmente claro, el Betis con el 1-2... Y porque está- el Betis B, yo creo tenía que, hecho. que se vio que podía hacer 1 o 2 goles más y sentenciar y no llegar con el agobio ese Tuvo del muchísimas, del la 1-2. segunda tuvo para hacer... Sí, pudo sentenciar. Y Dos claro, el goles más, Cartagena ya está descosido, tiene que arriesgar y está Sí, con uno menos. el Cartagena entonces deja mucho iba a lo hueco. loco, ahí metió Claro. cambios ofensivos Íñigo Vélez y metió Mar Jurado por este lado. Vemos como Lucho soltaba la pelota enseguida, pero después era otra pérdida. Atacaba el Betis sin cesar en este tramo de partido y aquí yo creo todos pensábamos que el partido iba a acabar 1-3, 1-4 y ya está, ¿no? Pero No. de repente pasó esto. El gol de Imanol Vaz en el 94 se celebra en el Cartagonova. Yo creo que también por lo que había pasado antes, es evidente, ¿no? Como ha hecho Miguel el Karma. Sí, mandaba el Betis a Y esto salva al Torremolinos y manda el Betis En el a... área pequeña el remate. Sí, Estaba Lucho por Muy buen ahí. remate. Estaba Y Manuel Lucho- Vaz, que ha el terminado con, creo que han sido 4 cuatro- o 5 goles. El centro Que está muy de bien. Nacho es magnífico y ahí está Rodrigo Marina precisamente cubriéndole. Que Vaz ha Y el- terminado con y el 4 y remate de recuerdo que le Mamba. birlaron alguno el día de la Antequera, creo que le Sí, anularon un el gol. día de Antequera anularon un gol. Válido, o sea, un gol legal, que era legal. Y aquí hasta el minuto 101 creo que terminó el partido, 102, y fíjate cómo lo celebra la grada del Cartagonova como si hubiese ganado cuando realmente era un poco por la Ninguno por de la los tiene mufa nada que celebrar, deportivamente hablando. No tenían ninguna No, que celebrar, pero tampoco. estuvo en la afición del Cartagena aplaudiendo Sí, a luego sus se quedó. jugadores, reconociendo el esfuerzo dentro de la decepción de no haberse metido en playoff, pero está bien que tú, más allá de que no hayas conseguido el premio, reconozcas el esfuerzo de Por sí. los Los jugadores- altibajos que ha tenido el Cartagena durante toda la Los- temporada es de aplaudir. Dieron una Eso vuelta que- de honor los que han jugadores hecho. del Cartagena con Nacho y de Blasis a la cabeza, y la afición al final yo creo que reconoce el esfuerzo de una plantilla que no ha cobrado a tiempo, que tampoco es la plantilla, digamos, más talentosa de la primera federación y que a pesar de todo y de los movimientos y haber tenido al Torpedo Arias un día por ahí paseándose, a pesar de todo eso, es que es verdad, es que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. A pesar de todo eso, la plantilla pues se ha mantenido firme, ha conseguido quedar sexto, que no es un gran resultado, pero por lo menos te clasifica para la Copa del Rey el año que viene y creo que también hay que tener en cuenta que es una plantilla que lleva tiempo sin cobrar, que ha sufrido retrasos en todas las nóminas desde prácticamente la segunda vuelta. Creo que tiene pendiente de abril y mayo. Sí, abril y ¿no? mayo. Sí, era Los bastante- trabajadores, algunos tienen pendiente en marzo, o sea, realmente estamos hablando de una cosa pues muy seria, ¿no? Que era bastante claro, Íñigo Vélez luego en sala de prensa le preguntaban por el futuro y decía, mira, yo estoy encantado en Cartagena, club, estadio, afición, pero claro, hay una serie de cosas que primero se tienen que arreglar antes de sentarnos a hablar. Pues si no hay dinero, hay deudas, ¿cómo yo voy a renovar con este panorama? Claro, y podemos hasta hablar- que no se estabilice o no haya una garantía o no haya
dinero, es que no van a dar un paso adelante. Porque uno ve la plantilla del año que viene del Cartagena y tiene a Lucho renovado, a los dos laterales derechos, Marc Jurado y Perejón, que han estado bastante bien renovados, a los dos centrales, Imanol Vaz y Rubén Serrano, que al final no han hecho mala temporada, también renovados, a los que encima vienen Luca Lor y Pablo Moya, o sea que la línea de centrales la podrías tener cubierta. Súmale a eso que tienes a Jan Jules también, a Benito Ramírez y a Ander Martín, o sea tienes una, digamos, una estructura más o menos, además con jugadores importantes, salvo De Blasi se quedaría también, seguramente. De Blasi seguro que se quedaría. Por méritos propios, que no vas a regalar nada, que es una No, temporada pero muy buena. entiendo de Blasi quiere quedarse en y de Cartagena. Blasi se ha insinuado, bueno, ya ha dicho públicamente que si se le da un proyecto deportivo normal, se quedará. El tema es que no quiere que su última temporada en el fútbol probablemente pues sea una temporada como la de esta, ¿no? que has tenido esos retrasos, que ha tenido ese problema, que no ha estado cómodo, o sea, ha estado cómodo en el sufrimiento realmente, ¿no? Y yo creo que lo primero, aparte de todos estos nombres, es, o antes de escuchar el nuevo entrenador, o si se queda Íñigo, se va Íñigo, lo importante realmente es ver qué pasa en lo deportivo, o sea, en lo institucional. Que terminar la temporada, porque creo que son 360.000 euros, ¿no?, que tiene que pagar el Cartagena en nóminas, ¿no? Y tiene que pagarlas antes del 30 de junio. Por eso es un problema. Y luego creo que también ha hado retraso de Seguridad Social y Hacienda, o sea. Y esos retrasos que luego se penalizan a partir del año que viene. O sea, realmente estamos en una. Yo creo que el Cartagena está en una situación muy comprometida, que a día de hoy parece inviable incluso, y va a tener que buscarse una ayuda arriba en forma de alguien que le acompañe en el camino, porque la verdad es que es preocupante la situación institucional del Cartagena de cara a la próxima temporada, más allá de que tenga 7 o 8 jugadores renovados para el curso que viene, pero es que más de eso, Dani, es quién va a querer venir a un club en el que no tiene la garantía de que va a cobrar al día. Va a tener problemas serios para confeccionar a la plantilla si no se soluciona pronto el tema de... Pero tiene que dar viabilidad financiera de la propiedad, claro, es que este año se ha mantenido el Cartagena sobre todo por la ayuda del descenso. Al final, así, los abonados más la ayuda del descenso, más un poquito más es lo que te ha llevado hasta aquí, pero ya el año que viene no tienes la ayuda de la Liga. Va a costar mucho que venga un jugador atractivo a Cartagena con el panorama que hay. Es una pena, más allá de todo lo que ha pasado esta temporada, pero el listado de jugadores que acabas de dar, que parecen jugadores bastante interesantes, ya tienes una base, y la figura del entrenador, creo que ha caído de pie Íñigo en Cartagena, y que se te puedan escapar o tengas que prescindir de algunos jugadores por esa duda. Necesita respuestas ya. Y en un Cartagena normal, Rahmani renovaría, por ejemplo, que ya sería encima una ficha muy interesante para el Cartagena, renovaría de Blasis. Y ostras, tendrías casi la base hecha. Fichar un delantero, un par de extremos y ya lo tienes casi hecho, sí, ¿no? sí. Pero claro, es que es la situación económica que es, y es la situación institucional que es, y evidentemente es algo, a mí me preocupa muchísimo. Creo que es muy preocupante la situación del Cartagena actual, en este verano de 2026, y parece el ciclo sin fin. El año pasado estábamos en las mismas, y un año más tarde parece que no hemos avanzado nada. Estamos con las mismas. Lo único que tenemos claro es que no tiene Arribas capacidad económica de hacer frente a la situación. O no quiere, o desde luego no quiere ponerlo. No, por eso digo solo. Esa es la única cosa que es Está buscando un socio a la ahora desesperada. falta Pero ver estamos si hablando encuentra de alguien una que cantidad para una ciudad como Cartagena. El Cartagena creo que debe, he leído en Onda Regional hoy, que debe 5 millones de euros a corto plazo. O sea, que la deuda que tiene que preocupar son 5 millones de euros, 3 millones a las administraciones y 2 millones a proveedores privados, ¿no? Sí. No sé, me parece una deuda bastante asumible para... Sí, es una deuda que, por eso hemos estado hablando hasta ahora, si el Cartagena hubiera subido a segunda, la deuda se hubiese quitado de un plumazo, realmente. O sea, es que es una deuda, no me parece tan severa para lo que hay otros clubes de fútbol por ahí, ¿no? Pero ahora mismo no, pero se puede ir haciendo bola. Pero como se hace bola si tú no tienes ninguna... o no quieres depositar tu dinero en el Cartagena, más del que has puesto, o si no te ves con fuerza para seguir, o si no encuentras un socio que te acompañe. Y evidentemente eso yo creo que es una prioridad. Tiene que encontrar arriba un socio que le acompañe para que a partir de ahí pueda sacar adelante en lo económico el curso 25-26, antes de pensar incluso en arrancar en el 26-27. Es lo que te iba a preguntar, si ¿qué veías más cerca? ¿Que se busque un compañero de viaje o que ponga el club en venta? Es que las dos cosas... En venta está ya hace tiempo. En venta está. Es que yo creo que las dos cosas le interesan a Rivas.
si alguien le paga lo que le ha puesto, va a querer salir, y si no, va a tener que tirar de alguien. Lo intentó con Cortador. La operación de Arribas es para que... No, lo intentó con Gabriel Converse. No, porque lo hemos dicho aquí muchas veces, Sí, el plan era otro. ya, bueno, pero primero ten el dinero asegurado y luego ya te metes, no vayas al contrario. No, Y se a mí intentó lo con de que no Converse. tuviera toda la información es que tampoco me convence, no sé, yo no entendí cómo Fue con prisas y aterrizó malhechas en esa el operación. club, cómo tardó en hacer una auditoría, cuando todo ese tipo de cosas tienes que tenerlas, entiendo yo, Pero muy atadas antes de entrar. Lo que se encontró que no se pensaba encontrar no es el impedimento de que no pague las nóminas. No, claro. Ni que no pague la seguridad social todos los meses. Hay una incapacidad- Ni le pague Hacienda cada vez que haga un trimestre. Hay una Y la incapacidad llegada- añadida a ese Hombre, problema claro. que encontró. ¿Y él. le ha encontrado algo más que no Sí, pensaba sí. encontrarse? Vale. Sí, sí. Pero es que él Sí. no ha asumido el día a día del Y la club. llegada del dinero argentino que está supeditada a la contratación de un entrenador cuando ya tienes a Javi Rey, Bueno, porque pues luego las vamos a cosas decir van como van. Vamos a decir la verdad. Ese es el problema que ha pasado. en Por Cartagena. eso, por eso. No, sí. Yo creo que Arribas iba pensando en que iba a llegar Converse con dinero. No llegó y era la única opción. Era la única carta y ahora, de momento, hay que ver qué pasa este verano. La verdad que... El problema es que ahora ya vas contra el reloj, ¿no? Claro. O sea, lo inquietante es Y que hasta ha pagado- ahora no haya encontrado una solución, porque ahora llega el momento efectivamente de pensar en la próxima temporada, en ofrecer contratos de renovación a ciertos jugadores, y esos jugadores, sobre todo si son jugadores codiciados que han hecho una buena temporada, o los atas ya o se te va a ir. Jugadores que a lo mejor te Aunque denuncian. llegue la solución mañana. Bueno, lleva jugadores que tres, te, esa es otra. pueden denunciar Sí, 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 mañana a claro. la ACE. Te pueden denunciar perfectamente porque llevan 2 nóminas sin cobrar. O sea que realmente estamos hablando de una situación muy comprometida. Es que Mayor no lo han cobrado los jugadores, bueno, no lo deberían cobrar todavía, pero no tiene visos de que lo vayan a cobrar y han tenido retraso en todas las nóminas, en todas. O sea, todos los meses hemos estado hablando de esto, ¿no? Por tanto, bueno, la situación es la que es. A mí me parece extremadamente preocupante para el Cartagena. Y necesita fuentes de ingresos el conjunto albinegro. Con una campaña de abono no se soluciona todo este problema que tiene. Pues otro parche que serviría pues quizá para paliar lo que pasó lo que debe de pasar antes del 30 de junio, pero no para hacer un mercado este verano para poder traerte jugadores competitivos para una... Y que no puedes una sacar prefederación. la campaña de abono, no la puedes sacar ya, Ya, por eso. hasta que no solucionen El problema. el problema principal. O sea, tú tienes que solucionarlo todo. Eso está bloqueado porque no vas a sacar una campaña de abonos y la gente no tiene confianza de que Claro, es ¿dónde, que es eso. ¿dónde me voy a meter? El pago, Es que es eso. por decir, 200 euros de abono creo que y se ha planteado. yo qué sé lo que va a haber. El otro día, claro, ayer fueron, no sé, 1.500 personas al campo, a 10 euros, bueno, pues 105, o sea, 15.000 euros, pero es que son ingresos muy pequeños para lo que necesita el Cartagena. Es que el Cartagena necesita un ingreso de verdad importantísimo para paliar la situación que tiene, al menos para salir de la UCI, y creo que no está encontrando, bueno, no, es evidente que arriba no está encontrando la solución y que ahora mismo está desesperado buscando esa respuesta, ¿no? A ver quién le puede echar una mano económicamente para un proyecto en el que, bueno, yo no sé si le viene grande o no le viene grande, lo que sí tengo claro es que no está dispuesto a poner mucho más de lo que ya ha puesto, y eso es evidente, ¿no? Es tremendo que con el tejido empresarial que tiene Cartagena, que nadie quiera dar un paso al frente, Pero me parece yo creo que surrealista. eso también te lo tienes que ganar. Sí, también, pero... Ya en la última etapa de Belmonte parecía que se había peleado Cartagena distanciado es con una los ciudad empresarios fuerte de y Cartagena. grande. Y si encima llega arriba, A mí me dejando sorprende las mucho. dudas que ha dejado. Claro, la gente tampoco Pero el es intento tonta. acercarse, una de Sí, sus primeras medidas claro, fue pero intentar la gente acercarse al perder el empresariado, dinero, ¿no? Es verdad que tú, en la etapa de Belmonte se superaron el 1.000.000 de euros de patrocinio, y luego con todo esto, pues también el empresario, yo entiendo que necesite un par de años para volver a coger confianza en un proyecto nuevo después de haberte gastado tu dinero y ver cómo ha acabado todo, ¿no? Entonces, le está costando a Arribas, a pesar de que se está intentando acercar al empresariado, le está costando que el empresariado vuelva a confiar en el club, y a mí me parece que la situación está muy, muy complicada. De momento, pocas soluciones se ven a corto plazo, pero es que las soluciones se tienen que ver ya, este mes, porque si no, va a haber problemas a 30 de junio de 2026. Por tanto, en fin, yo creo que no me gusta ser catastrofista, pero creo que la situación es muy, muy preocupante, que hasta ahora, mientras la pelota entraba, bueno, a ver qué pasa, pero todavía estábamos con esa posibilidad, ¿no?, de que el Cartagena, aunque fuera remotamente, jugase por subir a segunda. Yo creo que hay que poner el foco ya en lo verdaderamente importante, que es, ¿va a poder el año que viene el Cartagena jugar en Primera Federación? Eso es lo realmente importante. Bueno, pues tienen días por delante, semanas claves, tanto lo que queda de mayo como primeras de junio, porque esto no para y en 4 días hay que arrancar una pretemporada, plantilla, etcétera, 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 y la campaña de abonados que también ha dicho Otom. Vamos con el Real Murcia. Primero,
Nombre del día, Sergi Guilló, nuevo entrenador del conjunto grana, estaba cantado, gustaban los despachos, Curro Torres se despedía esta mañana y esto pues, no se han cruzado en la puerta del estadio casi que de milagro. Un Sergi Guilló que jugó en el Real Murcia, luego se lesionó, pasó a ser segundo de Mario Simón, luego entrenó en Mérida, también ha entrenado últimamente en segunda división. Orihuela creo que fue su primera experiencia, Orihuela, y bueno, siempre cerquita de aquí de la región. Bueno, Mérida no está muy cerca. Sí que ha seguido muy de cerca. Pero bueno, es un entrenador, lo decía antes Otón, es un entrenador de consenso. El club ha sido rápido, que eso es llamativo. No creo que sea malo, porque al final cuando abres un casting con demasiados candidatos, en el Murcia ya ha pasado, por ejemplo, recuerdo el año de Recio con Carcedo, que se va demorando la llegada del entrenador, y creo que si lo tienes claro, mejor. Con lo cual eso a priori me parece también un acierto. Creo además por lo que Manolo Sánchez Breis hizo, por ejemplo, el último año y los anteriores, ¿no? A la hora de elegir en el caso de Javi Rey, por ejemplo, que se apoya bastante en su entrenador, que tiene en cuenta su opinión, con lo cual creo que también puede venir por ahí la decisión de cuanto antes tener al entrenador para que de alguna forma pues, pueda participar también en la elección de jugadores. Y luego a mí me parece un acierto, siempre a priori, luego ya veremos, también nos pareció un acierto Echeverría y luego salió como salió, pero por el conocimiento que tiene de la categoría, por el conocimiento del club, como antes decíais también, y porque es un entrenador joven y ambicioso. Y creo que eso al Murcia es un perfil que le viene bien. Ha ido muchas veces al estadio esta temporada. O sea, ha visto un montón de partidos, conoce al equipo perfectamente y, como dice Fermín, le puede decir mañana a Breis con quién cuente, con quién no cuenta. Claro, conoce bien al equipo, claro. Que al final se le tiene que dar la importancia, la credibilidad que tiene Twitter, las redes sociales o X. Pero he notado a mucha gente molesta, como que parece que Felipe Moreno ha fichado a Guilló porque en las redes sociales querían que fuera Guilló. Bueno, no hay que hacer mucho caso. Creo que lo O sea, las redes sociales están ahí, está bien, pero tampoco no ha llegado hay que... todavía Guilló y ya tiene a la gente enfadada. No lo entiendo. Yo creo que enfadada, ¿por qué? Porque no se fían de él, porque hace un capricho de la parte de esa red social. Yo creo que Manolo Sánchez Breis quería a Guilló y me parece que está bien que un director... Ya lo quiso para Cartagena, ¿no? Me parece que está bien que un director deportivo nuevo entre con un entrenador nuevo. Lo estuvimos diciendo aquí hace unas semanas y creo que es lo mejor para que tenga la confianza al 100%. Igual luego sale mal, como apuntaba antes Fermín con Echeverría, pero a priori parece un match perfecto, ¿no? Parece un encaje muy adecuado, de un tipo joven, con ganas. Estábamos hablando en los últimos años que el Cartagena que al Murcia, no le habían sentado bien los entrenadores que venían de categorías superiores. Le había pasado también con entrenadores más veteranos como Pablo Alfaro, como Munúa, como el propio Echeverría, y creo que está bien que cambie el perfil. A partir de ahí, si Sergi Guilló encima ayuda en la configuración deportiva y se hace un equipo a su imagen y semejanza, es que creo que no puede ser mejor para el Real Murcia. Claro. Es que hay gente que solo ve como algo que el entrenador opine o participe. A mí es que a priori me parece un acierto. No, claro, es que bueno. Sí, claro. O sea, a mí me parece inteligente. A priori me parece una decisión. Yo lo único que pido es que Breis haya fichado completamente convencido a Sergi Guilló. Porque en el Murcia, en los años anteriores, podemos darnos un montón de casos de entrenadores que han entrenado al Real Murcia sin que los directores deportivos estuvieran plenamente convencidos de sus entrenadores. Javi Recio con Munúa, por ejemplo, Asier Guiría con Fran Fernández, porque Asier Guiría no era un entrenador 100% de Fran Fernández, aunque se entrevistó con él y dio el visto bueno, supongo que Javier Recio con Munúa también. O sea, y al final hemos visto sucesión de malas decisiones en ese sentido. Yo lo único que pido es que el director deportivo esté plenamente convencido de que su entrenador es Sergi Guilló. Aunque realmente Fran Fernández no fue tan mal, ¿no? Quiero decir, bueno, es otro debate, pero... por eso digo que los entrenadores que mejor han ido en Murcia en los últimos años han sido precisamente este perfil, ¿no? De entrenadores más bien tirando a 30 y muchos, 40 y pocos. Y con mucha hambre. Y con mucha hambre. Con ganas de que vienen de abajo para arriba. Pasó con Mario Simón. Que me corrija Fermín, con creo permiso que lo entrevistó Gregorio en Onda Regional. A Fran Fernández, ayer, sí. Y entre líneas... Él reconoció que se había sido injusto con él. Hombre. No, entre líneas no. De hecho, yo le pregunto, directo, lo dijo. Sí, pero más allá digo, oye, ¿crees que al final de la temporada se fue injusto y más mirándolo desde la perspectiva actual, ¿no? De temporada esta última casi un fracaso y parece que a partir de ahí quizá valores más lo de la temporada anterior en la que estuvo él como entrenador, que el Murcia terminó segundo y si al final se había sido injusto y él decía, no, se fue injusto. Él dice, no se fue injusto solo al final, se fue injusto
puesto toda la temporada. Sí, porque él piropos tenía para- la sensación de que nunca se le había valorado. Piropos para Fran Fernández hubo muy poco. Porque además Y luego para- aprovechó para, sin nombrar a nadie, pues decir que había sido muy difícil trabajar Sí. esa temporada. Sin apuntar a nadie, pero Bueno. es verdad que Blanco y botella. no había una química, con Asier Goiría no es que hubiera una maravillosa química, por ejemplo, no sé si se refería a él o al presidente, es verdad que dejó la duda, pero que él dijo abiertamente que se había sido injusto. La verdad es que con los técnicos modestos, como ha dicho Dani, le funcionan al Murcia, los técnicos con hambre. Mario Simón le funcionó muy bien, a pesar de que tenía muchos opositores o detractores, y con Fran Fernández al Murcia le fue muy bien, a pesar de todas las críticas que habían respecto a Fran Fernández. Luego vinieron unos muy laureados, como Pablo Alfaro, como Joseba Echeverría, y mira cómo acabaron. O sea, obviamente ese perfil de entrenador le va al Murcia. Yo, Y de jugador. Estando de acuerdo con eso que habéis dicho, a mí me genera alguna duda que, bueno, todos los que entienden de fútbol, todos los que entendidos dicen que es buen perfil de entrenador, pero es cierto que a mí su trayectoria me deja dudas, ¿no? Ha estado en Orihuela, que no consiguió el ascenso, ha estado en Mérida, tampoco consiguió el ascenso, ha estado en segunda y no duró mucho porque lo cesaron. Entonces eso a mí me genera algo de dudas que no haya cuajado ni haya tenido un gran logro en los clubes que ha estado. Bueno, a ver, teorizar a Joseba priori siempre es complicado. Joseba Echeverría tampoco. Bueno, Echeverría tampoco, y luego salió como Pablo salió. A ver, Alfaro siempre es difícil. A ver, al final siempre tienes que hablar a priori, y luego el fútbol, el deporte, no son, 2 más 2 no son 4, entonces claro que te puede salir mal, ya lo sé, pero a pero priori, me genera bueno, la alguna duda trayectoria, eso. yo recuerdo que el último del que se dijo eso fue Mario Simón, que ya sé que hay muchos detractores de Mario Simón, pero Mario Simón ascendió con el equipo a Primera Federación y luego estuvo muy cerca de meterlo en playoff. Ojo, y era un caso mucho más exagerado que el de Sergi Guilló. Además, es que Guilló viene a entrenar lo del bagaje o currículum, No, pero- viene a entrenar en segunda. Sí, viene a no, entrenar y en que- segunda y que- división. y que tres cositas. Al Orihuela lo metió prácticamente en la zona, bueno, estuvo en la zona alta de la tabla y ahora el Orihuela está donde Sí, jugó está. playoff, Por tanto eso, con el el Orihuela está Orihuela, donde está. el Mérida sin ser favorito, El Mérida sin ser lo favorito mete en acabó playoff. quinto y este año ha acabado 10º. Y el Huesca, cuando lo deja Sergi, el Huesca está fuera de la zona de descenso. Volvemos a uno de los debates que ya hemos tenido en los años anteriores en esta mesa, que es cómo va a aguantar la presión un entrenador que nunca ha estado en una plaza así. Pero Miguel, vamos a ver. Sí, ya sé que conoce la casa, que No, ha estado de pero segundo Miguel, y demás. pero bueno, Ya, pero a mí me genera Pero alguna que duda tenemos ese casos tema. contrarios. Mira, no había ninguna duda en ese sentido con Joseba Echeverría. No, Y mira lo que ha pasado. ni con Entonces, Gustavo Munúa. Ni con Munúa. No, claro. sí, ya que como dice sea, me Fermín, refiero, que es que en al el fin- fútbol 2 más 2 no es 4, Es que al pero final, que a mí al a priori final, me genera de alguna lo que duda se ese- trata es de ese aprender tema, de los sí. errores, porque mira, los 4 años del Murcia en Primera Federación, yo el primer año lo aparto por completo. El primer año no tiene nada que ver con los 3 años siguientes, porque el primer año del Murcia recién ascendido, conservando Un perfil gran más parte de la bajo. plantilla, era un equipo humilde, con mucha historia, pero humilde a nivel presupuestario, que casi se mete en playoff. Pero es que los 3 años siguientes el Murcia ha sido el rico de la categoría, o el segundo más rico, o el tercero más rico. Y en ha dos no te has metido ni en playoff. Y ha Y en fichado 12 programas a base de talonarios, te recuerdo Sí, sí, Montoya, Tomás Pina, Sí, ojalá salga bien, pero Munúa. que me tengo esa duda. Así que- Ya, pero es que lo que tendrías que tener dudas es que venga otro entrenador súper conocido y triunfe, porque es lo normal, que vengan entrenadores súper conocidos y se peguen la leche. Y es más, eso es lo más normal. Si hemos entrado en la época de la paciencia, yo creo que hay que darle un proyecto a Sergi y yo. Eso está por ver. No, Por lo menos entiendo lo que dice, porque lo que se ha manifestado. Felipe cuando lo que se ha dijo- expresado. cuando vino es dijo verdad. que no quería más de un entrenador. Yo Es estoy, verdad. estoy Tiene razón. siendo Lleva teórico. ahí unos cuantos. Si teóricamente hemos entrado en la época de la paciencia, Sí. yo creo que si Sergi y yo el año que viene acabas esto, tendremos que tomarlo con calma. Felipe Moreno tiene que empezar a no ir a los que no tienen paciencia, que no es lo mismo. Digo yo. El problema es que Felipe Moreno escucha No, demasiado, veremos. escucha No tengo demasiado a duda. los que no tienen paciencia. A ver, en principio le tengo por una persona inteligente, ya digamos que ha puesto él su cabezonería, por decirlo de alguna manera, estos últimos años y no le ha funcionado. Pues ha llegado el momento en el que deje trabajar a Sánchez Brey, que para eso está firmado un director deportivo, deje trabajar al entrenador, y si la figura de Pedro León finalmente tiene también esa parte, o esa cuota, pues ya yo creo que con esas 3 personas para lo deportivo, sobra. Si fue lo que dije yo aquí la semana Claro, pasada. por eso digo, ahora si vamos a volver otra vez a que hable hasta el último gato allí en Enrique Roca, pues volveremos a los errores del Hablar pasado. pueden hablar, pero otra cosa es que se les haga caso.
Normalmente Sí, cuando... hablar, no pasa nada por hablar. Entre canapé y canapé pueden hablar lo que quieran. Claro. Pero que lo que hablen allí, Chascarrillo, allí. con el quinto Estrella Levante y tal igual, que se quede allí en el antepalco, el problema es que te ponen pero que no traspase el problema es que a la zona donde trabaja la El problema gente. es que te ponen la cabeza loca y te hacen dudar y si me pero estás que- saltando, no me estás Pero saltando. que y por realmente qué- tiene el mismo valor que lo que diga cualquier persona de la grada, ¿no? En teoría. Ah, Debería pero tener. Yo creo que Felipe en estos 3 años y pico se ha dejado más influenciar por gente que, oye, que creo que no tiene de esto ni bajotera idea. Por eso te digo. Por eso te digo. Creo que debería optar por la paciencia. Aún y así, el Murcia va a tener un presupuesto, quizá no sea el mayor, porque si está el Zaragoza, no va a ser el mayor presupuesto de la categoría. Y el Ibiza gastará un montón No, de es que el dinero año que viene va a estar el Ibiza, va a estar el Zaragoza, va a estar el Huesca recién descendido con la ayuda del descenso. Seguro, si no sube el Sabadell, va a estar el Sabadell. El Huesca de verás como no se volverá loco. O sea, me refiero, No, el Huesca pasará como con el Alcorcón, equipos que han bajado de segunda y no se van creo que no se va a volver loco. Creo que no va a ser un rival como el Zaragoza que se va a volver loco. Pero creo que va a ser una primera federación más difícil que este año. Más difícil que este año. Ay, no me acuerdo del dato, pero creo que lo escuché el otro día, que el Zaragoza ya ha dicho que el año que viene va a tener un presupuesto en torno a los 5 millones de euros. Pues más o menos lo del Murcia. Eso es así. Un poquito más o más menos alto. parejo. No, ya, Parejo, pero digo que Pero bueno, ya- este año la primera federación Grupo 2 no ha sido dura, porque el Nasti no ha hecho lo que tenía que hacer, El el Ibiza- Hércules no ha el hecho lo que Ibiza tenía que hacer, tampoco. el Ibiza no tiene que Pero hacer es lo que el que Hércules ya muchos no ha años hecho hace lo que tenía que hacer. Pero Y el por eso Murcia. hay muchos gallos Y el el año que Murcia. viene que no han hecho los Pero deberes esta temporada. yo y- creo que puede ser un poco, en teoría siempre es verdad lo que dice Dani, que tú ves a Zaragoza y Huesca más lo que ya tienes, Ibiza, Hércules, Nastic, Murcia, Cartagena y claro, es que tú tienes mucho gallo. Pero yo creo que Huesca, Mirandés, por ejemplo, si baja, que también puede bajar, no van a ser equipos que van a hacer super plantillones. Pero yo creo que el Huesca... Eso van a tirar seguramente, van a intentar... Con la ayuda del descenso ya puedes hacer un el buen Mirandés equipo. nunca hace plantillones, pero luego siempre rebota, ¿eh? No sé Claro, cómo- claro. Nunca hace plantillones, pero rebota. Porque no fichan los jugadores con lustre ni los entrenadores supermediáticos que pedimos aquí en Murcia. Sí, el Eldense, sin embargo, ha hecho un poquito eso y sí que ha subido. O sea, sí que ha fichado jugadores con lustre, ¿no? Y el Tenerife, ni te digo, que directamente al final en cada plaza funciona una cosa distinta. Tenerife ha yo mantenido creo. el mismo bloque del descenso. Exacto. O sea, aquí estamos hablando de que Curro Torres no hay que limpiar la cabeza y el Tenerife baja y mantiene el mismo entrenador. Sí, sí. Y al 60% de la plantilla. Aunque Sí, creo que la sí, situa- pero creo no que la te- situación es diferente. Sí, también. pero era una, exacto. Creo que son situaciones Son distintas. situaciones, también había una pérdida de categoría, o sea, no es exactamente la misma situación. Y el Tenerife acaba Casi bien que en ve. segunda. Y el Tenerife terminó bien. Tiene jugadores con mucho talento. Yo creo que en fin, que son cosas diferentes. Pero es verdad que está hecho, es verdad que el Tenerife lo hizo con mucha idea y lo fácil, eso te lo compro, hubiera sido no renovar al entrenador y lo renovaron además, creo recordar, 2 o 3 confianza. semanas antes de terminar la liga. O sea, no esperaron ni siquiera terminar la liga, ¿no? Entonces, era un proyecto, digamos, que preparado con mucha idea y con tiempo también, tuvieron tiempo para prepararlo, con mucho dinero, desde luego, y les ha salido bien. Eso, luego- eso no siempre funciona. Y luego este año lo que he aprendido yo es que hablar en octubre, de lo que hablemos en octubre y filosofemos en octubre no vale para nada. ¿eh? Claro, totalmente. Porque el Eldense estaba como estaba, el Atlético madrileño empezó fatal, el Villarreal estaba en 13º, 14º. De hecho estuvo cerca del descenso en la jornada 10-12. En fin, Yo te compro otra moraleja. No he Y aprendido el absolutamente Murcia nada. empezó mal y en vez de tener la paciencia que tuvo otro equipo, echó al entrenador. Sí. Bueno, el Eldense también. Bueno, el Eldense Eldense lo también echó cambió y le de fue- entrenador. le- y le fue el bien. Eldense, yo recordaba ayer, el Eldense que juega en pretemporada. Con el Cartagena contra el 4-0 Cartagena en el al Cartago Nova, descanso 4-0, casi. Y contra el Murcia, que creo que El único partido gana el ganó. Murcia 3-1 en Pinatar Arena. Creo que fue el Eldense, único recordar. partido que ganó el Pero, Murcia, o sea, sale escaldado contra el Cartagena y contra el Murcia en pretemporada y tú veías un equipo, una plantilla de veteranos que ya te parecía en ese momento que estaban de vuelta y luego y efectivamente en la octava, novena jornada, creo recordar, es cuando cambian de entrenador y a partir de ahí han ido para arriba. Pero O sea, aquí es que Murcia- nunca, ¿sabes? Lo de los presupuestos en fútbol no suele funcionar. Bueno, y metieron al entrenador del Y filial. metieron al entrenador Que del era filial. Claudio Barragán. que era Lo Claudio que pasa es que era un Barragán, entrenador del filial. Yo ahora me imagino no era aquí- un entrenador al uso del filial. Bueno, pues mucha suerte a Sergi y yo, su suerte será la del Real Murcia. Vamos a ver, el último partido del conjunto grana esta temporada en casa, por lo menos ganó, para decir adiós, 3-0. Enrique Roca patrocina el resumen del Real Murcia. Primero el pasillo al Eldense. Me hace Tarde de pasillo. campeón de grupo. Me hace Sí, mucha, hasta me hace tres mucha pasillos. gracia que parece, los jugadores del Eldense, si hubieran venido de Ibiza la noche anterior, nadie hubiera pensado. O sea, con el peinado rubio, platino. 7 a 10, 7 a 8. Sí, era
Era tremendo. Hace un equipo sueco, ¿no? Primera parte del homenaje a Pedro León y minuto de silencio en memoria Del alcalde. del alcalde. Y se le entregó mucho también a sus hijos un ramo de flores y un detalle por parte del club. 12.000 espectadores, ¿no? Sí, 12.000 y pico, un dato interesante en la despedida de Pedro León y en el último partido de Curro Torres como entrenador, que no lo hemos comentado. Y veremos a ver si de Alberto González, De muchos jugadores Isi seguro. Gómez. Claro, hay de que tener muchos. en cuenta que los dos centrales que estaban siendo titulares, los chavales Jorge Sánchez y Héctor Pérez, habían jugado por la mañana con el filial, Alonso Yoldi también, así que apostó por Alberto González. Aquí el gol, nada más comenzar el encuentro, ya se veía que el Eldense no tenía precisamente mucha tensión defensiva. porque Cristo Asistencia de Cristo. hizo lo que quiso encuentra- ahí. Sí, encuentra una Asistencia autopista y el La remate de tensión Pedro del Benito. Eldense no. Cristo, dentro La de que al tensión- final la oposición la que semana tienes anterior. es la que tienes, pero Cristo estuvo, a mí es de lo que más me gustó, sino el que más, en el partido. Y aquí se apoya en Joel Jorquera. Ha terminado muy bien la temporada Jorquera. Sí, Jorquera debe ser uno de los grandes retos del director deportivo. Aquí me diste cuando dije que me gustaba. ¿Sí? ¿Quién te dio? ¿Yo? Alguno que otro. Sí, pero ¿recuerdas quién o no? No, no lo Yo recuerdo, la yo verdad que creo, no lo recuerdo. ¿eh? No creo. Pero creo. cuando empezó Aquí esta dubitativo, oportunidad- sí, es que le dije costó, que tenía cosas interesantes. Le costó entrar. Y al Aquí final lo ha demostrado. Veíamos ahí una oportunidad de Hugo Alba que saca a Óscar Gil, con Piñeiro ya superado. A todo esto no estuvo Gazzaniga, ni convocado. Hugo Piñeiro. Tampoco. Hugo Palmer también, dejó en el banquillo a Juan Carlos Real. Sí lo entiendo ya. Me iba a decir que por qué no juego Manu García, pero bueno, está jugando en el Imperial. Estuvo Por eso, jugó por con eso, el- por sí, eso, sí, por eso. jugó con el filial. El partido fue lo que fue, el partido fue un Fue trámite. victoria. Podría ser de El agosto, Murcia sí, perfectamente. tuvo un comportamiento profesional porque quería obsequiar a su afición entre una mala temporada y a con un Pedro buen León partido. también, y hoy la gente Y estaba sí que por tenía, agradar, exacto, por y Pedro hacerlo León, bien. la despedida de Pedro León, correcto. Tenía algunos incentivos el Sí. Murcia, ¿no? Tenía alguna Tenía motivación algo que de el interés. Eldense no tenía. El Dense vino porque si no le quitan 3 puntos. Pero Porque tenía que llegar, sí. Y porque está Pero- cerca es la de Murcia, ¿no? Que tampoco. Bueno, también Es un que no- remate que de no hay Pedro ninguna León. crítica, que al final tú has conseguido hacer. No, haber hecho tú los deberes antes, Te has claro, subido- te claro. has sobrado Como para una que nadie jornada. les diga nada. Ole Claro, tú. exactamente. Claro, ole Bueno, tú. si esto lo hubieran hecho el Murcia o el Cartagena, no lo criticaríamos tampoco. Si se hubiera jugado el liderato del Eldense y la permanencia del Murcia, Sí, hubiera sido otra cosa, sí. Pues imagínate lo que hubiera sido el partido. Aquí el pase de Palmer para el gol de Jorquera. Muy bien Jorquera, y el pase de Palmer también. y Bueno. tengo varias preguntas en la sección de las preguntas. Jorquera que ha terminado con, afinando. creo que han sido 5 goles, me parece, porque marcados. Puede ser porque Y con ha la hecho sensación de que Una es cifra el, goleadora dos, muy este buena tres, sí. y la sensación de que se le ha hecho la temporada corta. y es el único extremo que tiene algo diferente en la plantilla. Eso que le faltaba al Murcia de principio de Sí, temporada, sí, al Murcia de efectivamente. Echeverría. Es que el problema es que se Echeverría pone- hubiera estado mucho más feliz con Jorquera que con algún otro de los Se que ponen, en Bustos, forma, que no cuajó. se ponen en forma justo cuando acaba la temporada, cuando se van a ir. Bueno, los fichajes de invierno son así. Puede ser que tarden más en cuajar. Ya con el 2-0 a favor, bueno, el Murcia siguió buscando el gol y el Eldense, ese toque que veíamos atrás, el juego del Eldense era un poco el que veíamos ahí en la imagen anterior, al tran-tran, se lo sudando pasaba de un demasiado. central a otro central, a la derecha, jugando en horizontal. Creo que no se ducharon. ¿no? Ya está bien, bueno, a cumplir el expediente. Aquí vemos otro error, este es de Arneu Gaixas para la llegada de David Vicente. Le hicieron el pasillo a Pedro León, la verdad que se portaron. La gente del Eldense. Otro de Lo los bueno es que que- estuvieron un ratito parados. ¿sabes? Cada vez aparecían más jugadores rubios en la cancha, por la segunda parte Sí, también. al final Era- duró 7 u 8. para narrar tuvo Apareció que ser Boston. complejo. Para narrar Sí, tuvo sí. que ser complejo, Sí, sí. porque Era difícil, porque apareció, mira, este es otro de los que entró en la segunda parte, Nacho Quintana, de los del pelo rubio platino, estaba Arnau, había un montón de... Grita 7, penalti, 8 pero no es penalti. Sí, Luego no, lo no, ve y lo corrige. Piñeiro creo que fue el primer partido que fue titular que dejó la puerta a cero. Esto a mí es parecido, me recuerda al penalti que pita el árbitro, que no pita, perdón, a Nacho. O sea, es tan claro Es evidente, que es sí. difícilmente explicable que no lo vea en directo el árbitro, pero bueno, al menos rectificó después con la revisión. Y aquí el momento cumbre, digamos, del partido para Pedro León, que no marcó, pero sí asistió a Álvaro Curro Bustos. Torres estaría esperando que marcara para quitarlo, ¿no? Sí. de hecho tuvo una ocasión muy clara para Sí, en la primera para parte marcar la del- primera parte. Sí, que estaban todas las miradas estaban puestas en Pedro León, que poco después de esa acción ya fue relevado por su entrenador. Otro remate de Flacus, el Murcia llegaba muy fácil.
a la portería rival. De hecho, hizo 3 goles y pudo haber hecho un par más. El Eldense quizá 1 o 2 más también, porque el Murcia cometió algún error. Y aquí creo que es el momento. Lo que luego ahora lo veremos en las imágenes Sí, porque cuando- una despedida y demás. Porque aquí ya se había marchado Pedro León del terreno de juego. Entró Juan Carlos Real, Isi Gómez también jugó unos minutos, que puede haber sido su último partido con la camiseta del Real Murcia, y varios futbolistas que tuvieron seguramente su último partido con el equipo. Enrique Roca patrocina el resumen del Real Murcia. Enrique Roca también se ha aportado este año. Lo más llamativo del partido era el adiós de Pedro León, que tuvo un acto durante la semana pasada. Pero bueno, yo creo que el bonito era el de ayer, vestido de corto, vestido de futbolista y con el estadio y con la afición pues entregada al que ha sido pues, el último gran capitán del conjunto grana. Es el momento en el cambio de Pedro León, cuando se retira y recibe otro pasillo. Y ahí con los jugadores del Lense también. Esto lo que permitía que ninguno de los dos se jugara nada es precisamente ver esta imagen en la que participaran no solo sus compañeros, sino también los del rival. Imagínate si el Lense se hubiera estado jugando el ascenso, pues no hubiéramos visto El esto, Cartagena, precisamente. Betis B, hubo más tensión. O se hubiera metido, efectivamente, se hubiera ido al Enrique Roca con Betis B jugándose la permanencia. Y aquí sí pues participó pues todo el mundo, técnicos, jugadores de ambos equipos. Ahí también saluda a Pedro León, ahí a Claudio Barragán, al técnico del Eldense también, antes a su entrenador, a Curro Torres. Y bueno, fue un día redondo para Pedro León, y hay otro de las imágenes de ese homenaje, que es el momento en el que se arrodilla y besa el escudo y saluda a los miles de aficionados que se congregaron ayer y que se rindieron a Pedro. Seguro que se va con la espina clavada de no haber conseguido el ascenso con el Murcia. Seguro no, segurísimo. Pero entiendo que satisfecho por la carrera y por haberlo intentado, ¿no? Bueno. Volvió para 4 años, ha vuelto 4 años a vestir la camiseta del Murcia y Bueno, conseguir un ascenso al final no depende solo, más allá de detalles, de que haya tenido temporadas mejores o peores, partidos mejores o peores, no depende de un futbolista, está claro, ¿no? Él ha puesto todo lo que está en su mano, pero al final tienen que juntarse muchas piezas para conseguir algo como un ascenso, que es lo que él perseguía, que quizá lo pueda conseguir en otra faceta, Sí, ¿no? sí, en otro despacho, en otra ubicación dentro del estadio Enrique Roca. Y luego, a temporada, yo imagino que para él tampoco tiene que haber sido cómoda, No. porque ha tenido muy poco protagonismo en el campo. El año pasado jugó algo más, este año han contado muy poco y En la época de ha Curro tomado la Torres ya, por decisión de ejemplo, poner ha jugado punto y muy final. poco, ha estado más en papel casi también de ayuda al entrenador, de ayudarle, que es su papel Sí, también de como capitán, cualquier capitán lo hace, capitán. ¿no? Y en el caso de Pedro León, pues aún de forma más clara, y más teniendo en cuenta que él iba a seguir vinculado al club, que va a tener un cargo de responsabilidad. Y ahí acompañado del vicepresidente, de Juanjo Fernández, el incombustible Morote al fondo. Morote estaba cuando se fue Pedro León y sigue ahí. Sí. Bueno, José Manuel también. Este ya es el último pasillo, ¿no? El tercer sí, pasillo sí, es ese, sí, ¿no? ya. Este ya es Fueron tres. el último, y ahí luego hay un acto, salen algunos históricos Sí, del Real Murcia, con como Aciari, Aciari, como Richie, Juanma, Armando. Correa, Armando, Juanjo. Eran los 6, creo que eran 6 los que estuvieron. Claro, pero de flanqueando. todos esos murcianos, Armando y Pedro León. Es decir, Richie, Aciari, Sí, pero vamos, una cosa, son- Juanjo, son- Juanma también. Juanma. Son murcianos de adopción porque Richie vive aquí, trabaja Sí, aquí, no, Aciari vive pero lo aquí, digo que en trabaja este- aquí, que en este- Juanjo, Juanjo trabaja aquí, está casado con Lo una digo murciana. o porque sea, en este caso seguramente los éxitos de Richie o de Aciari Y con la Correa, camiseta han y- sido más, y Correa, ¿eh? pero bueno, en este caso... Sí, pero son todos luego han quedado afincados. Sí, han echado ¿no? raíces. Quiero decir, o sea, son Son parte de todos, esa tierra. son todos iconos que han conseguido mucho. Juanma Valero no sé cuántos ascensos, creo Sí, que sí. 3-4 con el Real Murcia, Richie unos cuantos, Aciari Aciari también. En fin, yo creo Hay que... otro momento en el que sale el presidente de la Federación de Peñas, también a hacerle entrega de otro obsequio. Se marchó cargado Pedro León. sí, Entre el cuadro con La familia, un brazalete su mujer y- marcado. Vamos a ver lo que Reconoce- tardamos. Reconocimiento a la altura de lo que ha Vamos a ver sido. lo que tardamos en ver un jugador murciano con esa trayectoria
en las filas del Real Murcia. O sea, ha sido élite, ha sido nivel élite, Pedro León. O sea, es que vamos a ver. También es que en su prime, digamos, Hay no uno pudo estar. Hay uno ni que puede cerca de jugar en el conquistar un Murcia, título, ¿no? hay Pero- uno que puede conquistar pronto un título de competición europea que veremos si vuelve el día de mañana. ¿quién? Bueno, Lo digo. vale, Vale. me encajaría en el perfil, porque es un chaval criado en la cantera del Murcia. Sí, sí, por eso te digo. Bueno, ese me encajaría en el perfil. Porque hay muchos murcianos que están triunfando en el fútbol español que han pasado por el Murcia un rato. Yo creo que hay motivos para ir a Pero porque eso algún también, murciano- si tú creo que- eres muy bueno y en alevines son infantiles, ya te lleva el Madrid o el Barça. No, que le dices, no, espérate, para que luego Bueno, todo dentro de o igual, 25 años me lo reconozca. o igual Mira, no solo que seas muy bueno que también, es que igual no te valoran suficientemente. No, creo que fue lo que pasó con Pedro León. Pedro León sale del con Murcia Isi. porque Y con ni Isi igual. Lucas Alcaraz, ni Samper, ni García Franco en su momento valoraron y si salió mal de aquí sin jugar. quedarse con Pedro León y aceptaron una oferta del Levante que luego además estuvo sin pagarle al Murcia mucho tiempo. Eso no es criticable, él se ha ido y el detalle de Pedro León es porque Hay un mensaje claro, lo que también venga- lo que creo venga- más profundo y pero lo puede siento. jugar en segunda Por lo división que con venga el la gente, Fuenlabrada. pero es que hay ojalá que el Murcia valorar- ojalá el Murcia cambie hay lo que suficiente valorar el para que producto. cuando salga otro Pedro León no se vaya a las primeras de Es cambio. que eso tú no Pero lo no sabes, solo que lo depende de la valoren, pero cuidado, situación no solo que lo deportiva, de valoren muchas cosas. los entrenadores de turno, los dirigentes, sino también incluso los aficionados. Que algunos lo valoran, pero otros no tanto. Y hay que valorar el producto de casa y al jugador de casa. Pero es Y verdad no que, siempre se hace. claro, el caso de Pedro León tenía tanto talento que era imposible retenerlo en el. Para que eso suceda en No, Murcia tendría que no, estar no, sentado en cuando se primera fue el división. Murcia lo podía haber retenido perfectamente. Lo que pasa es que prefirió que se fuera porque había un problema con Lucas Alcaraz. Y el Murcia apostó más por Lucas Alcaraz que por Pedro León. Eso es lo que pasó cuando se fue Pedro León en su momento. Que además aceptó el Murcia una oferta de 2 millones de euros por el jugador y mucha gente dentro del Murcia decía que era un pedazo de dinero el que había comprado el Murcia por un jugador que luego demostró que era mucho más que 2 millones Y ahí de sí euros. también le hubiera gustado sentirse más valorado. Claro. Ya, pero si es lo mismo. Aquí el Murcia en aquel momento apostó por Lucas Alcaraz antes que por Pedro León, o no le dio a Pedro León el envoltorio para poder triunfar, y ahí sí Gómez, el Murcia apostó por el Adi Zorrilla. Y sí Palazón. Por el Adi Zorrilla, ¿no? Sí. ¿Eso fue así o no? Sí, sí, Pues ya eso está. es así. Así ¿Ya? es. Y pasado el tiempo es triste, ¿eh? Pero es que eso es una realidad. Pero bueno, pero es que también muchas veces ahora hablamos después de 20 años. Y claro, y 20 años después, Es a jugar jugar a ver en quién Madrid, tiene la bola de en el cristal. Getafe. Vale, Ya, vale, hombre, Pero pero que me vale con Mil, con Juan Valera, me vale con un montón de jugadores Hay más. que han salido del Murcia a las primeras de cambio, que la gente en Murcia no valora a los jugadores del Murcia. Sí. Si ya la gente está diciendo no, si con Héctor y con Jorge Sánchez no se puede subir. eso- Eso están diciendo ya. Eso, yo ¿O no? iba a hablar precisamente de Héctor Pérez, que yo creo que. O los entrenadores murcianos. Aunque no es de la región, pero creo que Héctor Pérez sí que puede ser una jugador. piedra para. un momento, Dani, solo un momento, por Perfectamente. terminar con el tema de Pedro León, evidentemente, por muchos motivos, este partido, esta última jornada, su último encuentro con la camiseta del Real Murcia, no iba a ser otro, el jugador Caja Rural Central. Caja Rural Central patrocina el jugador de la jornada del Real Murcia. Un Pedro León que el otro día no terminó de confirmar ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero bueno, pasará a otras funciones en el Real Murcia. Le preguntaban si iba a estar más cerca de lo deportivo, si iba a estar más cerca de lo institucional. Él dijo que él iba a estar para el Real Murcia lo que quisiera. Bueno, lo que diga será lo que diga No, Felipe por Moreno. eso. Yo creo que puede servir ahí como- de enganche entre plantilla y directiva, puede tener ahí un papel. Bueno, creo que su experiencia en el mundo del fútbol, haber sido parte del fútbol y en lo que se cuece en un vestuario, lo que se cuece en un despacho de un club de fútbol, creo que esa experiencia desde luego la tiene y creo que la va a poder poner al servicio del club y creo que es una buena incorporación, es un acierto. Luego ya veremos efectivamente en qué papel y qué funciones le da Felipe Moreno. Pues tiene que tener funciones ejecutivas totales a nivel deportivo. O sea, lo ideal, no sé si será presidente, me han llegado otras cosas, no sé si va a ser Pedro León presidente o no, si es un vicepresidente deportivo, si es un consejero deportivo, lo que sea, que tenga mando en plaza y que tenga capacidad ejecutiva. Y en general, ¿no? Está muy de moda ahora. Bueno, vaya general. Pero que tenga capacidad ejecutiva. O sea, porque Pedro León aparte es una figura que puede ayudar en muchas cosas. Si Pedro León es un jugador que vaya donde vaya, sigue firmando autógrafos. Sí que es un jugador que al final es tan sumamente conocido que el Murcia es un activo que no puede dejar escapar. Para muchas cosas, no solo para lo deportivo. No, sí, no. A la hora de darle imagen de club. Y es un hombre de fútbol y en los campos... Muy, O sea, vamos a ver, y muy respetado. ¿Eh? Yo cuando el Murcia, no tanto esta temporada porque apenas ha jugado,
pero en temporadas anteriores, cuando iba fuera, cuando el Murcia iba fuera, tú veías que a Pedro León lo respetaban mucho. Yo recuerdo, no sé si estuviste tú en un partido, me ha venido a la cabeza, en Lezama contra el Athletic B, yo creo que es el año de Mario Simón, de Primera Federación. Que marcó allí, él marcó. Y allí le dieron una ovación tremenda cuando se marchó, que con otros jugadores no lo veías, ¿no? O sea, que en general, y en otros campos también, casi siempre las aficiones rivales le han mostrado mucho respeto, y es un tipo, en líneas generales, muy querido y muy respetado. Los consejeros del Murcia, por ejemplo, por mucho que se pongan en la foto para salir todos los días y tal, no los conoce nadie porque no tienen ninguna trayectoria murcianista y no son nada, digamos, ¿no? Aunque hay alguno que pueda ser empresario, pero hay gente que está ahí siempre y la gente no los reconoce. Pero León lo conoce. Pero León es una figura que es murciano, fútbol. murcianista y muy conocida en toda España. O sea, que me refiero, si el Murcia no aprovecha eso de verdad, estará cometiendo un Y que grave error. conoce este negocio, Conoce el lo fútbol. conoce por Hombre, dentro, y sí, claro. le ha entrenado Ha sido Mourinho. muchos años. O sea, que- Claro, o sea, Y que si tiene que bajar al vestuario y pegar un golpe en el vestuario, pues tendrá que bajar cuando el entrenador se lo pida, cuando se lo pida el director deportivo, lo que sea. Pero tiene que tener capacidad Está ejecutiva. hablando Dani de Héctor Fernández. De Héctor Pérez. De Héctor Pérez. Sí, no, que me parece una buena... Estamos buenos. Me parece una buena piedra para sostener el futuro del Murcia. Creo que sí, aunque no es murciano, pero creo que es el típico jugador de cantera que a mí, si yo fuera seguidor del Real Murcia, me ilusionaría, porque creo que tiene todo. Tiene galones, tiene restos, tiene corazón y tiene, Y aparte de condiciones. eso, talento. Talento defensivo. Y sobre todo porque no te salen 6 o 7 todas las temporadas. Desgraciadamente no estamos en los últimos años acostumbrados a ver producto de la cantera del Murcia o del Cartagena, si fuera del Cartagena lo mismo, yo lo que cuidaría. llegan al primer equipo, y ahora la irrupción de Héctor Pérez, de Jorge Sánchez, en Y menor Jorge medida porque Sánchez, ha jugado menos. Yoldi. Para mí Yoldi. Jorge- Jorge Sánchez para es mí el cumple canterano el canterano, modelo, el Carvajal. modelo Jorge Sánchez que Carvajal llega del desde que Murcia. era un Sí, chiquillo. siendo el canterano modelo, creo que Jorge no le hemos visto las cosas que le hemos visto a Héctor todavía. Sí. En el partido Pero Imperial tiene- de por la estoy de mañana acuerdo, estuvo estoy de mucho mejor Jorge Sí, Sánchez que pero, Héctor. pero Sí, tiene potencial. A mí yo he Potencial. ido viendo más cosas con el paso de los partidos, que es verdad que ha cometido errores propios de la juventud con el que tiene, balón- con el pero balón no está mal. tiene buen pie, tiene buen desplazamiento de balón, la actitud incluso es valiente, Sí, son jóvenes. no le tiembla el pulso dentro de que ha sido una situación la que se ha vivido deportiva de mucha exigencia, con riesgo de descenso, y creo que le ha servido, es un máster para ellos, o sea, un Yo creo curso que- acelerado de lo que es el fútbol profesional, tienen que y seguir- creo que lo han resuelto tienen los que dos seguir- con nota. Tienen que seguir los dos. Tienen que seguir los dos. Yo creo que como pareja no. Creo que debería haber un central quizá veterano que ayude a mejorar a Héctor y a Oscar Jorge. Gil, ¿no? Oscar Gil puede ser un buen ejemplo. ¿Sabes? Bueno, Sabellis. No, Salgi no creo que siga. Pero sí, yo creo que un central veterano y Héctor creo que sería una buena pareja de centrales, o él o Jorge, que les haga crecer, que les haga mejorar, porque al final dos centrales tan jóvenes entre ellos les cuesta un poquito normalmente en una categoría como esta, pero creo que un Lo que pasa es que luego el veterano hecho de junto con él- conocerse también es un punto a favor de ellos, ¿no? Está claro, pero Yo cuando han estado los dos juntos tampoco han desentonado respecto a otras parejas de centrales de la temporada. Es que No, el yo- yo partido, digo, Dani, yo- venimos a lo mismo. Hombre, yo creo que Oscar seguramente Gil- el partido de más exigencia teórica, digo, por la presión que había, no tanto porque el rival te apretara mucho o no, fue el día de Torremolinos, que jugaron los dos y jugaron a buen nivel y resolvieron la papeleta muy bien. Sí, pero yo te digo que a mí para ascender creo que Oscar Gil, por ejemplo, me parece que es un tipo que da todas las garantías del mundo, pero yo sí iría con Héctor, incluso con Héctor como titular, a una final a día de hoy. Y ya estoy diciendo un tipo jovencísimo, que lleva 4 días en el fútbol, Ya, pero- que estamos acostumbrados a los ¿A qué hora latinos llegan? ahora. ¿A qué hora llegan? ¿A qué edad llegan al fútbol en la gente en No, primera no, a ver, división? sí, bueno, Si luego, están- que luego están explotan llegando más con tarde. 18 y No, que luego 19 explotan años. más tarde, porque Arnau Ortiz, por ejemplo, Arnau Ortiz ha explotado con 24 o 25 años, que luego Jordi Cano ha explotado casi con 29, que no todo el mundo explota con esa edad, con 20 años, lo cual creo que es algo a su favor. Quiero decir, puede crecer mucho más, puede mejorar en la toma de decisiones, puede mejorar en muchas cosas el central del Murcia, y yo creo que es una buena piedra para construir un nuevo proyecto. Por supuesto, Jorge Sánchez yo lo tendría en la plantilla, quizá no le daría la responsabilidad, no por nada, que sino luego porque igual tiene se que gana crecer. ser titular, Que luego pero se creo que gana debe ser- estar en la plantilla. Pero creo que tiene que estar en la plantilla. Creo que los dos, para mí, y Yoldi, creo que los tres tendrían que estar en la el plantilla. cambio de Alberto González con el partido en juego y la ovación, que suponemos que es la despedida. Despedida. Entiendo que sí. Claro. Igual que sí. ¿Te suena despedida? Puede haber sido, es muy probable que haya sido su último partido, y me imagino que fue un guiño, eso ya dependería, supongo que es un gesto del entrenador, personal del entrenador, ¿no? Un guiño hacia él puede estar relacionado con eso, no lo sé.
Preguntas. Tengo preguntas, venga. ¿Cuántas tienes? 2. 2 preguntas, pues venga. Sí, pero vamos a responderlas entre todos. Calma. Preguntas con Mellizo. A ver, preguntas para todos, las vamos a contestar todos. Ahora descansa tú, Mellizo, ¿no? Sí, claro. Claro, ahora te dará un tiempo... Necesito- Bueno, vacaciones también. espérate que el filial lo mismo tiene que ir a Navarra. Sí, sí. Cuidado, Mellizo no descansa nunca. Vamos, la primera pregunta. Primero Fermín, luego ahora contestamos los demás. La nota para el Real Murcia esta temporada. De 1 a 10, ¿qué nota le pone al Real Murcia? Suspenso. 3,5. Yo creo que 4, como estamos mucho, de como acuerdo mucho un todos, 4. ¿no? Un suspenso en todo caso. O sea, suspenso, sí. Es un Yo le pongo es un un dos. fracaso. Yo le pongo un dos. O Yo le incluso pongo un menos. dos. Sí, Yo le pongo un sí, dos. te lo Es un- compro. Es que eso que se ha salvado de Muy- jornada muy- 37. muy deficiente. Es que se ha salvado de Muy jornada deficiente. 37. Es un fracaso. Un fracaso ha sido. Un fracaso en el Murcia no es. Pero es que habrá quien aún tenga la tentación de comparar la temporada de Fran Fernández con esta. No, un fracaso es la temporada de Munúa y Alfaro y esta temporada. Correcto. Y no era un fracaso, para mí, sí una decepción, pero no un fracaso el año de Fran Fernández, que se pintó como un fracaso, o casi se pone, me da la sensación que se pone a la altura a veces de esta temporada y no es quién le comparable. Un pones fracaso. peor? Un 2 de que te dan y pues, venga, le bajo yo la nota, efectivamente. O sea que 1,5. tiene razón. No, Yo quiero también. decir que es un fracaso, a partir de ahí le podemos poner, dentro del suspenso Es ya un le podemos suspenso poner gordo, un la suspenso nota gordo. que Un queramos. suspenso Vale, ¿quién es más culpable de lo que ha pasado esta temporada? ¿Felipe Moreno o Goiría, por ejemplo? Hombre, más culpa, a mí me parece que son culpables los dos, cada uno en su ámbito. Que O sea, hay Felipe una Moreno ha responsabilidad elegido a clara de Goiría y Goiría. Goiría ha elegido a La los jugadores. plantilla, Goiría No, eligió. Goiría lo primero que probablemente, eligió fíjate, fue Mate no continuar Goiría. con Fran Fernández. Pero probablemente Mate Goiría en este caso. Porque Goiría era reconocido por él además, era su proyecto con mayúsculas. Él sí apuesta por el entrenador Echeverría, él se confunde en la confección de la plantilla, con la que tenía algunas carencias evidentes en los extremos, no ficha Fichaje un medio internacional centro de- de contención, se lo traen al final, que es Secu, y mira que tenía un presupuesto muy importante, entonces, bueno, hombre, pues Goiría tiene Apuesta por parte jugadores de como... culpa importante. Yo sigo de complemento. Apuesta por jugadores como Antonio David. Sí. Se la juega con 2 jugadores extranjeros sin experiencia en España. A ver, se previa. Zeca, todo esto, yo creo que también ¿Eh? es más por otro lado, ¿no? Que por Goiría. No, Ceca no, Schalke, Secu. Secu sí. Y Yo creo que- Schalke tengo mis dudas, no lo tengo confirmado, pero Ceca yo creo que es un fichaje de Y yo para mí Goiría. hay un fallo fundamental. Después de jugar playoffs con un entrenador, con contrato en vigor, él cambia de Bueno, entrenador. eso para mí me parece increíble. Tienes que dar un poquito de brío a las preguntas porque tienes ¿Más? un montón, claro, tienes un montón No, y y la hay que hablar segunda- todavía de la Pero tercera, ¿cuántas- luego te pero enfadas, te ¿cuántas fuiste al preguntas sala. hay? y la- ¿Cuánto del cuestionario? y la- No lo sé. Son 2 hojas. Y la segunda pregunta era lo mejor de la temporada. Si sacamos algo de una Los temporada. canteranos, Los la canteranos. aparición, la irrupción Ahí de los estamos todos de canteranos. acuerdo. La erupción de Héctor Pérez, de Jorge Sánchez y Los de canteranos Alonso Yoldi. y ojo a. Y otros a ver- debutantes, que ha habido varios debutantes. Y ojo a Pedro Benito. Han debutado 14 o 15 jugadores, a ver cuántos se pueden de verdad. Yo creo que el año que viene... Ayer debutó otro. Yo creo que el año que Reyes. viene, más que fichar a Antonio David y fichar a Carlos Rojas y todo ese tipo de jugadores, que al último director deportivo le ha gustado mucho, yo estoy con mi guerra de los sub-23, que deberían ser jugadores que vengan del Imperial. Si quieres, tráete 1 o 2, Sobre todo porque hay algunos que han demostrado que tienen Tiene capacidad. sitio, claro. Mínimo 2 o 3. Sí. Hombre, claro, sí, te la puedes Yo jugar con alguno, creo pero- que es un error mirar el DNI No, para, pero- para- no, luego- para ocupar una plaza sub-23. Luego Si se es pa- válido, Esto es para que tiene una cantera. no, si es válido, que Entonces, juegue. nos No, no, fregamos si la no se cantera y Bueno, nos pero a ti fichamos te de parece, fuera. pero a ti te parece que los... No, pero ahora No, es yo, que- yo eso te lo hubiera comprado otras temporadas en las que no, No, puedes no. hablar de la cantera Ahí no estoy nada de como acuerdo. como algo global, ¿no? Esto- Tendrás que concretar qué jugadores, pero es que ahora Si el hay Murcia algunos... después de a ti te la parece cantera- la cantera que pero a tiene, ti te parece que no hay tiene algunos 4 jugadores que han 23, demostrado que No tienen hables nivel. todo de golpe. Pero esto lo explicó muy bien Alejandro Gómez del baloncesto, que dijo, pues cuando se le criticó mucho a Boca Murcia cuando no tuvo español en la plantilla, y él lo dijo muy bien en rueda de prensa. A mí me da igual que venga de Bulgaria, que sea mexicano, yo quiero que dé el nivel. Espera, lo mismo. sigo, perfecto. Lo mismo. ¿Te parece me que da hay igual jugadores- que venga de Vizcaya, que venga de León. Espera, ¿te parece que hay jugadores del Murcia? Sí, Te lo voy a sí, sí, preguntar sí, de claro, forma más claro que concreta. sí. ¿Te parece que hay jugadores del Murcia que este año han demostrado Sí. en la cantera que pueden tener nivel para jugar con el primer Sí, equipo? sin Bueno, duda. pues ya Y está, aquí- pues es lo que estamos y, diciendo. aquí, y aquí tengo apuntado que me quedaría con todos los canceranos que han, Pero que escucha, han el debutado. baloncesto no tiene que ver con No, el fútbol pero nada. Porque que dime no un equipo de miraría el baloncesto DNI. que tenga todos jugadores del País Vasco, por ejemplo, Que no- de la región que donde no juega. miraría si el no DNI pasa. para que- llenar plaza sub-23. Yo creo que 3 sub-23 están claros, ¿no? Deberían estarlo, por lo menos. Si vale, vale. Y a Y partir si de no ahí, vale, no vale. y a partir de ahí Sea a ver. murciano, no, porque sea- porque no, luego cuando porque viene Murcia se gasta una pasta luego en cuando viene cantera. Javi Rueda, Jorge Mierno, nos quejamos ninguno.
Me refiero, que al final... Pero Jorge Mena ha sido sub-23. Bueno, Javi Rueda, Javi Rueda, sí. Arnau... Pero yo lo he vuelto a decir, en aquel momento el Imperial no está como ahora y en Murcia se gastaba el dinero que se gastaba en cantera como ahora. Todos los que han debutado para mí merecen tener una plaza sub-23. Pero eso no quita todos, que si, son muchos, que son si todos viene los alguien de Madrid, que es mejor que el que está aquí en Murcia, Vale, que pero, juegue es de que hasta Madrid. ahora, pero lo que está diciendo Tony es que hasta ahora rara vez ha sido así. Hay algunas excepciones, hay algunos casos que sí han funcionado, sub-23, pero hay otros que han pasado Eso lo eligió con Manolo mucha Molina, más por pena que cierto. gloria. ¿Eh? ¿Quién era el juego? Ya no me acuerdo ni cómo se llama. Hubo un jugador que vino cedido del Leganés, creo que era el año de Recio. Es que no me acuerdo ni cómo se llamaba. sí, yo tampoco. Es que claro, hay algunos casos, porque Rojas Saúna jugó, pero aquel futbolista era un extremo. No, si se me Miguel olvidó reconoce que cómo se aquellas cesiones fueron de Manolo Molina, ¿no? Me Sí, refiero. será, no lo sé, será. No me Es que acuerdo después ya. no ha habido muchas más de esas. No me acuerdo. Pero Es que porque sí, acierte un año, se me refiero, que porque acierte un año con eso, la política tiene que ser siempre que los jugadores de la cantera, que paso lo está formando. creo que sí. Y Entiendo paso lo lo que está queréis decir, formando. pero que al final, cuando tú buscas ascender, tienes que pero estar luego con los hay, mejores, a ver, yo sean de entiendo donde sean. lo que tú dices globalmente, lo puedo entender. Yo creo que hay que poner nombre y apellido. O sea, hay generaciones o jornadas mejores y peores de canteranos. Entonces, que por sistema tenga que haber siempre canteranos, pues depende del nivel que te den. Pero es que en esta ocasión, y aunque haya sido por las circunstancias de lesiones, que eso también hay que hacérselo mirar, porque estos jugadores ya estaban en la base y cada quien puede pensar, ¿y por qué no había una idea de subirlos, de promocionarlos pero ¿sabes lo que pasa? sin Que el problema- necesidad de el problema esperar de a que base- los de arriba se lesionaran? El problema es los de del base, primer equipo? porque al final de la cantera del Murcia se han ido muchos jugadores, porque como nunca podían llegar al primer equipo, pues la gente se iba en cadete. yo creo que Ya, pero yo creo que se van más. Bueno, puede Yo ser, creo que pero yo es creo muy que se fácil, iban, más, pero- se iban más porque no había un proyecto claro. Sí, Ahora, bueno, el Murcia está y cuidado que mejorado, el tiene filial puede estar otras en segunda ambiciones. federación. Pero déjame que te diga una cosa, y no te engañes, y también hay mucho al que no le interesa quedarse en el Murcia porque está en segunda federación. Pues claro, Y eso- se eso va a quiere Villarreal decir. o se va Eso quiere decir. claro, a Valencia. Efectivamente. Que ¿Qué les vendes para el día de mañana? mañana? No es lo mismo venderles que tú tienes Claro. un equipo en segunda división que en segunda federación. Claro. Yo creo que la mejor publicidad es que dos centrales de la cantera estén jugando en el primer equipo. Yo Esa creo es la Y mejor si publicidad que hay puedes 11 tener. y si hay 11 Así de es. Murcia, mejor, pero si no los hay, no yo pasa creo nada. que tres, insisto, creo que tres sub-23 tendrían que estar claros, con Alonso y con Yoldi y con los dos centrales, creo que debería ser claro. A partir de ahí, si te traes sub-23 de mucho nivel de otros lados, pues creo que tampoco es una locura. Sub-23 que pueden ser titulares. Y de segundo portero me quedaría Manu García, que Yo creo que cuando también. debutó lo hizo bien. Yo creo que también. Sin cada respuesta. Más- adaptarla. No, ya está, esas dos. Y los ¿Más demás preguntas? son apuntes. ¿no? Vale. A ver, son la tercera aquí que luego nos riñen. Me riñen a mí que voy a los partidos de tercera porque no le damos bola. Bueno, pues si quieres que hablemos de tercera, tienes que dejar de hablar del Murcia. Hablamos de tercera. Vamos con el Águila, que todavía tenemos a un equipo peleando por estar el año que viene en Primera Federación. Se va a decidir todo en la vuelta después de empatar en el encuentro de ida ayer por la mañana en el Rubial a 0 entre el conjunto del Águila y el Pobrense. Grupo Tecnitec patrocina la Segunda Federación. Un Águilas que ahí me dejó frío, sobre todo por cómo venían en los últimos partidos de Liga y en la primera eliminatoria, de un Águila mucho más solvente, y me dejó el otro día... Igual estábamos faltó todos corazón, le equivocados faltó corazón. por pensar que estás jugando contra un equipo, hombre, que si se ha metido en playoff en el grupo 3 tiene que ser un buen equipo, pero que era un equipo recién ascendido, que podía tener cierta vitola o cierta etiqueta de favorito el Águilas, y yo vi un partido muy igualado, muy igualado, y un rival de nivel, ¿eh? Por ahí vino el palito de Adriana a su equipo. Probablemente. De que espabilaran, de que, hay que ser más humilde. Había que ser más Rival. humilde. Eso tiene esta primera oportunidad el Poblense, que empezó asustando, tiene un par de llegadas peligrosas. Esta es la primera con la intervención de Salcedo. Y el rival muy bien trabajado, un equipo ordenado y que le concedió muy poco a Águila. Eso es, la primera media hora sufrió de hecho bastante el equipo de Adrián, y es que en bloque estaba el Poblense, en bloque, además el extremo que tenía ahora mismo no recuerdo el nombre, me dejó un gran sabor de boca, hizo un partidazo, y como grupo o sea, hicieron un gran partido sin sufrir prácticamente y muy ordenado, o sea que cuidado con el partido de vuelta. Este remate de Adri Pérez y muy buena intervención del portero de Sabater, que cuando el Águila consiguió llegar con peligro apareció paradón Sabater al final a un tío Cris de Martínez. Cris Martínez Esta que que tiene vuela. Giaquinto es muy clara, lo que pasa es que no remata limpio, fíjate, pero es que llega solo, ¿eh? Y va a las manos de Salcedo. Esta es una la de las única. cosas que tiene el remate, creo que es de Pedrosa al final, ¿no? Que digo, el pase no era para Pedrosa, pero la bola tropieza y luego remata como remata, claro.
está el compañero que está diciendo que el pase no era para él, pues no puedo desaparecer. Está No puedo en la mirar. primera parte de las pocas que tuvo, si no la única, bueno, la de Adri que hemos visto, la de Adrián, y esta de Pedrosa, que ya minuto 37, con la primera parte ya avanzada. Y es verdad que el dominio Efectivamente, no correspondió se a la puede final. evaporar. Marco Alarcón es el extremo que Marco me Alarcón, refería. sí, bueno, Me gustó muchísimo ese jugador. Un tiro de body squash, bueno, un tiro, un intento de remate, pero sé que fue todo el partido un poco así. El Águila no llegaba con claridad, era un poco a trompicones, rechaces. Y luego metió gente de refresco en la segunda parte, con Chris Martínez, luego con Fer al final también, bueno, buscó soluciones. Esta es la Esta es la de Chris Martínez, que saca el portero, pero un remate lejano, que es muy buen remate, muy buen Es disparo. el único gran remate del partido. Pero por sorpresa, pero no, le costó mucho pisar área con verdadero peligro al Águila. En minuto 95 y ya pues sin tiempo. Pero una cosa, el yo he visto- Rubial espectacular ambiente, ¿eh? Y Yo he visto unos llenazo, cuantos partidos de playoff en la última semana y ocasiones de gol muy pocas en todo. Pero van O sea, con miedo, van es con que se miedo. están jugando tanto que al sé, final no, tú prefieres siempre no pasa arriesgar, como tú no puedes como perder en el casa Coria- como el 0-1. Coria Minera, Mira lo que pasó en la- de- Pero la en eliminatoria la anterior. eliminatoria anterior del Águilas, yo sí vi en el Rubial a un Águilas que tuvo un montón. Y en Era el partido partido de era el vuelta, partido de vuelta. Pero el partido de vuelta. En el El partido de partido vuelta a ver, en el siempre al partido de final Águila también ya, estuvo mejor también. ya no tienes claro. Aquí siempre vas a tener la cabeza, es muy fácil hablar desde fuera y decir, bueno, pues que podrían haber apretado más. Pero al final el jugador entiendo que tiene en la cabeza que no se puede equivocar. Lo primero es proteger tu viña, no equivocarte y luego ya jugártela en el partido de vuelta. Lo que pasa es que la va a jugar fuera de casa. Hay que también tener en cuenta que en esta eliminatoria son dos equipos terceros, que ninguno tiene ventaja en caso de que acaben Prórroga y penaltis. los 120 minutos del partido de vuelta empatados. Sí, con Lo lo que- cual, lo en que este puede- caso el poblense no tiene ventaja. no tiene ventaja. Lo que puede exacto, favorecer no. todavía más al amarrateguismo, me refiero en este caso. Bueno, creo que puede sí, creo ser. que sí. Al miedo a equivocarse, al miedo al fallo. Es que un fallo aquí te condena. Sí. Y en- Sí, porque no hay ninguno de los dos que salga perdiendo por empatar, ¿no? Entonces, claro, ahí hay más precauciones. Aunque también estadísticamente, y lo que estoy viendo en los últimos años, los equipos que tienen ventaja en caso de empate, muchos se suelen equivocar y en vez de ir a ganar el partido como si fueran 0-0 y tuvieran que ganar, poco a poco se van metiendo atrás, se van conformando con el empate Sí, y la cuando inercia, reciben un gol la inercia. en los minutos 50-60 de los partidos no suelen, De hecho, será no casualidad suelen o no, reaccionar y pero en las otras le pasó al Molinense eliminatorias, ayer, de hecho, por será ejemplo. casualidad o no, pero en las otras eliminatorias en las que sí que el que ha empezado como visitante con el empate asciende, han ganado todos los locales. Claro, claro. Porque, Dios, seguramente el porque al final mentalmente tú aprietas más sabiendo que el empate no te vale y que tienes que ganar, y más cuando juegas el partido de ida en tu campo Un equipo como- para lo que te viene después. Como el Corea, que lo vamos a tener casi Corea, seguro en Primera sí, Federación 3-0, el año que viene. no. Después de, a priori, ser muy poco favorito contra la Minera. Y fíjate, no hay habido sorpresas gordas en esta semana en la Segunda Federación. Tercera federación. Pues tercera federación, dos partidazos este fin de semana. El primero, el Imperial Mazarrón, partido que se jugaba en el estadio Enrique Roca, que tuvo jornada doble ayer, sesión doble. En la ida habían empatado en el Artes Carrasco, empate a 1, y en la vuelta el Imperial se impuso por 2-0 al Mazarrón de Kenny, con goles de Luis Jiménez y de Arturo Pedreño. La verdad es que fue un partido, bueno, muy chulo, con mucha gente en el estadio, que al final se decantó para el Imperial, que fue mucho más certero, sacó la calidad en el momento clave del partido, ¿no? Y luego el otro partido también estuvo súper emocionante en el Sánchez Cano, Molinense 0, Olímpico 2, un partido al que el Molinense le valía el empate para pasar, lo que estábamos comentando antes, y el Olímpico total en la segunda parte apretó y fue mejor en la ida y fue mejor en la vuelta, sobre todo porque primero encontró un gol de Albert, un golazo por la escuadra en la segunda parte, y luego ya sentenció Dani Franco en el tramo final, ante un Molinense que pagó sobre todo, que no tiró a puerta en ninguno de los dos partidos, y así, no tiras a puerta es y así muy difícil. complicado seguramente porque le valía el empate, pero claro, fue muy complicado. Y luego también hubo dos partidos de eliminatorias de preferente. Hay que recordar que va a subir un equipo más de preferente a tercera, Lumbrera 1, Locarre 0, la vuelta se juega la semana que viene en Las Tejeras, y Calasparra 1, Algar 1. La vuelta se jugará la semana que viene en el Sánchez Luengo, entre el Algar de Palomeque y el Calasparra de Rafa Muñoz. La verdad es que las dos eliminatorias súper igualadas. Y iba a decir que el rival del Imperial o del Olímpico de Totana será el Izarra o el Pamplona, que ese que va a ser el campeón de la fase Navarra. Pamplona, y que ahí es un hay equipo final como un también. equipo que Club Deportivo Pamplona. no tiene nada que ver con Osasuna. De base, nada. De hecho, creo que sigue conveniado con el Athletic de Bilbao. Como si Creo- fuera el creo Ranero o que sí. alguna cosa así, ¿o qué?
Bueno, podría ser. Es un club de la ciudad de ciudad. Pamplona, un club muy humilde, y el Izarra sí es un equipo que a la gente le sonará más porque ha estado en segunda federación, en su momento en segunda B, que es el equipo de Estella, de la localidad de Estella. Fútbol sala, menudo cabreo. Tenía dudas. Y con razón. Pero Mosqueo interesante después de perder frente a Jaén. Sí, yo creo que con razón, porque arguía el técnico brasileño que se favorece muchas veces el piscinazo en el fútbol sala. Venimos de una eliminatoria de Champions hace 4 días, donde prácticamente te puedes dar codazos y no pasa nada, y aquí en la Copa del Rey es totalmente distinto. Bueno, estuvo muy cerca el Jimby, otra vez tuvo ventaja, y desafortunadamente pues se le escapó el partido, yo creo que a raíz de esa expulsión de Darío Gil, que supuso un varapalo muy gordo, y después el Jaén marcó el 4-3 en esa jugada. Que era, nada más empezar prácticamente el partido, se adelantaba el conjunto jienense con este gol de Joao Sala, pero remontaría el Jimby, primero con este muy buen gol, uno más de Mota, de falta directa, es un golazo, pero es que el siguiente de Osama Musa también me parece un golazo, ese giro y ese recorte abajo para sorprender a un Espíndola, que acabaría siendo elegido como MVP, y no me extraña, porque hizo un recital de paradas una detrás de otra. Este es el 10 metros que supondría el empate de Jaén, por la sexta falta del Jimby. Joao Sala también en el minuto 19, y el Jimby otra vez que se puso con ventaja. Segunda vez consecutiva que se ponía con ventaja, aquí con este tanto de Tomás. Este era el 3-2, pero otra vez el Jaén que se encontraría, yo creo que aquí con un poquito de fortuna con el empate. Mucha, porque la para Chispi, rebota en Cortés y se va para adentro, y luego el otro es un regalo de Mellado. Este es el error de Mellado, que acabaría provocando el 3-4. Le leyó muy bien la pisada ahí a Dani Zurdo, a Mellado, le arrebata la pelota, y Mati Rosa estaba en inferioridad, ¿no? Sí, esa justo cuando la expulsión de Darío Gil. Esto ya es con portero jugador. Aquí marcaría el 3-5 definitivo, que sentenciaría el partido Michel, y que acabaría dándole el título al Jaén, que se lleva otro título. Ha ganado la Copa de España y la Copa del Rey, ¿eh? Ahora sí, y la ha ganado y ahora lo tiene el Pozo. El Pozo en cuartos, el el jueves, primer partido. Sin ser, el segundo. mérito es que ha ganado la Al Barça, Copa de España y la Copa del Rey sin ser seguramente uno de los 3-4 mejores equipos de primera división. Y lo hemos visto en el pero resumen paradas de Espíndola, compite como nadie. pero Espíndola hizo un partidazo súper rápido. Luego Pensando en la rueda de prensa de Duda ataca también de forma indirecta a Jaén, a la forma de jugar de Jaén. Dijo que no, Duda decía que no se refería a ello. No es que atacara a Jaén. Señalaba más Pero al decir, los arbitraje. árbitros permiten el juego marrullero de Jaén. Claro, pero eso no es culpa de Jaén, eso es culpa de los árbitros que no le Ya, ponen pero está diciendo límite. que Jaén es un equipo No, pero marrullero. no dijo marrullero, dijo que sabían esa No, picardía. no lo dijo, pero lo quiso moverse decir. en ese tipo de partidos. Yo no creo que la crítica fuera para Jaén, es para los árbitros que no saben leer. Frenar eso, Esos cortar eso, partidos, sí. castigar, ese tipo de... Bueno, Claro, ese yo tipo creo de que acción. ni tanto como en la Copa, o sea, como en la Champions, ni tampoco como aquí. Yo creo Pero que hay un se punto le han escapado intermedio. 2 títulos en 10 días Por- que podéis haber ganado los 2. Por detalle, Porque sí. la final de Copa, a poco está un poquito más fino, no se ha cometido el error, o los bueno, la ganas Y se pone lo que hace otro y por la delante. Champions, te La quedas ten- otra vez con ese 2-0 sabor ahí. de... Es verdad que el Sporting es un equipazo, Sí. es un equipazo. Ya, pero te ganan penaltis. Claro, sí. Pero después de ganado tú. Con la lesión de Chemi creo que fue definitiva. Fue muy importante en ese partido, y creo que también ha sido importante aquí. Porque Chispi es un buen portero, pero el nivel de Chemi es otra cosa, ¿no? Es nivel de uno de los mejores porteros de España, y se nota. Al final es un jugador fundamental en la disciplina del Jimby, fue fundamental en los títulos anteriores, y yo creo que se le está echando de menos, sin duda. Tenis. Roland Garros ha empezado, pero Esperando nos a quedamos Carlos. con las ganas de Carlos Alcaraz, que no va a estar Roland tampoco Garros en descafeinado, Wimbledon. ¿no? Para los murcianos. Sí, para los Ni va a mexicanos. estar Roland Garros ni Wimbledon, y se pierde gran parte del año Alcaraz, que va a perder muchos puntos en el ranking. Y bueno, una Bueno, ahora pena ya este año para él. Lo que tiene que pensar es en ponerse bien. Y Tiene mucha Ojalá le fuerte, sirva- que no le quede ninguna secuela, entiendo, y no creo que ahora mismo los puntos que pueda perder, me imagino que para él será Y secundario. a lo mismo le viene bien para limpiar la cabeza. Pues era un jugador que estaba un poco agobiado por tener que estar en competición tanto tiempo de forma continuada. A lo mejor este parón le viene bien mentalmente. ayuda a valorar Digo, otras por sacar algo cosas también. positivo. No, la clave es que se recupere bien. Que O sí, sea, sí, sí, porque sin duda hemos alguna. visto del Potro Team, que es una lesión en la muñeca. Lo bueno es que no tiene prisa en este Que caso. es- pero claro. no tiene prisa. Ha y ya- entendido que esto lleva El unos tiempo plazos. que haga falta. Está por aquí por Murcia, el otro día, ¿no? El jugador Con Enis se lo encontró en la y Gran Vía. publicó, sí.
Imagínate que está... Lo el día está- atracó y se echó una foto con él, de hecho. el ya estaba corriendo por la moto del río. O sea que, Sí, él está aquí tranquilo, está ahora mismo haciendo su recuperación aquí y está aquí, la verdad que bien. muy bien. ¿Qué? Que no, yo iba a preguntaros por la lista de España del Mundial, si os Tengo dos echáis, si cositas- echáis a alguien de menos. Tengo dos cositas de deporte cartagenero. Primero que el Antonio tenis de Martínez. mesa, no se ha podido finalmente clasificar para la final de la Champions, se le ha escapado en las semifinales, y que el Puertas Padilla Badminton ha sido campeón de España por equipos, por primera vez en la historia. Un equipo que hace 2 años estaba en segunda división ha ganado la primera categoría española, por tanto, bueno, mucho mérito y aplauso también para el equipo de badminton cartagenero. ¿La lista echáis de menos a alguien? Me gusta. ¿A Tony Martínez o...? A mí me gusta la lista. No sé, Dentro de lo que hay, Para ¿Tú, mí, tú, perfecto. tú echas de menos a Tony a Martínez? nivel murciano me refiero. No, pero si Yo tú creo echas que de es menos una a alguien- lista justa en Sí, líneas generales. quitando los lesionados por probablemente causa la de mejor fuerza mayor, no lista hay- posible. A ver, luego una lista Otros tan años había amplia, más debate. pues podría haber... Sí, es verdad. Ahora parecía más claro, hombre, a ver, podría haber entrado... Porque 2 o ninguno 3 de los, jugadores que ninguno no de los están. tocados del Madrid o el Barça. No, Bueno, el no, Madrid- Fermín, No, sí, del Madrid no va nadie. La lesión de Del Madrid Fermín. no va Fermín es dolorosa esa baja, Que ya, afecta, pero bueno, creo que más o menos es lo que tenía que llevarse. Ahora vamos a ver si le da el talento para eso. Yo creo que la baja de Fermín... Porque del Madrid, como no hay Es muchos un jugador que te seleccionables... cambia los partidos desde el banquillo, desde donde sea. O sea que, Bueno, Pero bueno, Carreras o Hausen, bueno, a ver, del Madrid podría haber habido algún jugador. Sí, pero está tan mal los Pero jugadores que que no hay has nadie nombrado. que no hay nadie que lo vaya a echar de los de que menos. tengan peso en el Porque, Madrid. Carrera, Hausen, Carvajal, está León, Cucurella, está lesionado, pero es es que que va a jugar uno Cucurella, ha estado o sea, lesionado, el otro ha estado lesionado. No hay que va a jugar Cucurella, o sea, es que da igual que vaya carrera. Sí, no, pero, realmente... pero que, por ejemplo, mucha gente critica el año malo del Madrid y de Carreras, pero es que el Chelsea que ha hecho un año horrible también y Cucurella también. O sea que al final se lleva lo suyo y está bien. Va a morir con lo suyo. Sí, su equipo, ya está, que le ha ido bien, hasta ahora. No, por eso digo, que va a morir con lo suyo, que va a morir con lo suyo. Pues nada, Dani, gracias. Un placer. Miguel, seguimos. ¿qué hay para el baloncesto? Tom, gracias. Buenas noches. Fermín, gracias. Pausa y volvemos para hablar de baloncesto. Un partido queda y el Lucas sigue siendo segundo.